¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su programa de Fiscal en Serio. Y realmente hoy en esta semana, básicamente donde festejamos el Día del Contador, el próximo 25, el día de mañana, pues realmente tenemos preparado varios eventos justamente dentro de la capacitadora con el ánimo de poder aportar más hacia la propia profesión y enaltecerla como tal. Y hoy me siento muy complacido de estar con algunos expertos en la materia. Vamos a tocar un tema interesante. Y antes quisiera, pues, si me permiten, el poder nombrar a cada uno de ellos, darle la más cordial bienvenida y agradeciendo pues el hecho de que se hayan tomado el espacio para poder estar hoy con ustedes en este programa de Fiscal en Serio. Quisiera iniciar pues con la contadora Zaira, que realmente me complazco en poderla presentar y que es nuestro primer programa juntos, Zaira. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer compartir foro contigo. Muy bien, pues me gustaría iniciar también con esta parte de presentar a los panelistas. Un conocido de ustedes, el titular del programa, junto con el maestro Eduardo Núñez, que desafortunadamente no pudo estar con nosotros. Sin embargo, pues hoy está aquí con nosotros el maestro José Antonio González Castro. Mi estimado amigo, bienvenido. Como siempre, un placer, Juan Carlos, el compartir foro con grandes personalidades. Hoy yo he dicho que la voz de CADEFI es el amigo Charlie, ¿de acuerdo? Porque en todos lados anda. Sí, ¿verdad? Pero bueno, gracias por la invitación y la idea es disfrutar el evento. Gracias. Claro. Sí, efectivamente, lo importante aquí es que se disfrute, que hagan preguntas, que sea propositivo el evento y pues obviamente con el ánimo siempre de dejar nuestros conocimientos y que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Y no menos importante, un buen amigo también de la capacitadora que ha venido teniendo apariciones en cuestiones anteriores. Y pues bienvenido, mi estimado César. Y ya tenemos ahí ya dos programas compartiendo, pues obviamente, panel. Claro que sí. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto venir aquí con ustedes, con todos los amigos de CADEFI. Y la verdad es de que siempre estoy muy feliz cada vez que vengo con ustedes. Y pues nada, vamos a platicar que este tema da para mucho. Claro. Efectivamente, como ya comentábamos en el promocional, vamos a platicar hoy sobre las principales irregularidades que comete el contribuyente y de dónde se derivan justamente este tipo de cuestiones o cómo las está detectando la propia autoridad. Antes, o un preámbulo para poder justamente tomar este tema, platicaba con el maestro José Antonio y me decía, oye, va a ser importante que platiquemos sobre el plan maestro. Y me gustaría, de alguna manera, tomar un antecedente simplemente y darle la palabra, si me lo permiten, tanto la contadora Zaira como el contador César, que el contador José Antonio nos dé una estructura general sobre ese plan maestro, ¿no? Pero no sin antes comentar que ya derivado de algunas reuniones que han venido siendo de manera anual entre las distintas cámaras con el gobierno, con el ánimo pues de que la economía vaya creciendo y el tema tributario no impacte tanto al sistema económico, se genera justamente esta parte del plan maestro y donde indica el propio gobierno cuáles van a ser las aristas de recaudación y cuáles van a ser las aristas que va a tener hacia dónde va a tocar o cuáles van a ser las puertas que va a estar en el trasfondo de toda esta fiscalización como tal. Entonces, mi estimado maestro, no sé si me permitas darte la voz para ponernos en un contexto general. ¿Qué es lo que viene en este plan maestro de 2022 y qué es lo que trae en cuestiones muy puntuales de los temas particulares que yo creo que les atañen a todos los contribuyentes? Claro, mi querido Juan Carlos, pues desde luego siempre con el gusto de estar con nuestro público, con nuestros seguidores, que ya tenemos muchos seguidores, yo creo que tú más que yo. No. Bueno, nos gana César, ¿verdad? Sí, claro. No, Pero bueno, estamos con el ánimo de sumar esfuerzos y por eso el foro, y desde luego hoy halagados con una belleza que hoy viene deslumbrante. Pero bueno, y también nos van a deslumbrar con su conocimiento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, efectivamente, como bien apunta el contador Juan Carlos, un servidor tuvo a bien sugerir el tema, porque a partir del 2021, los primeros meses, amigos, la autoridad tuvo a bien instaurar el famoso plan maestro. Y yo siempre he dicho un poquito jugando con el concepto, no es lo mismo plan maestro que estafa maestra. Se parecen mucho, pero son cosas totalmente diferentes. Porque la estafa maestra tenía otras aristas involucrados algunos miembros del gobierno, que no es el tema a platicar hoy, desde luego. Sin embargo, el plan maestro va con varios ánimos de la autoridad, y uno de ellos es precisamente incentivar la fiscalización por un lado. Por otro lado, revisar algunos temas de manera muy puntual
Y lo que más resalta es, de todo esto, incrementar la recaudación. Y algo que me llamó la atención es precisamente que uno de los eslogan de este plan maestro es que la autoridad dice: vamos a observar las irregularidades que cometen los contribuyentes para que a partir de esas irregularidades pues venga la fiscalización y venga la recaudación. Claro. Y cierro el primer comentario para no abusar del micrófono, porque ya me parezco a Octavio, que también le mandamos un saludo. Puros cuates aquí, puros cuadernos. Le decía que para no abusar del tiempo y del micrófono, algo importante de la autoridad, y creo que por ahí viene el primer comentario, es que la autoridad ha establecido desde siempre, el actual gobierno, que no hay incremento de las contribuciones y también no hay nuevas contribuciones. Sin embargo, cierra la frase el gobierno diciendo, pero sí va a haber más recaudación. Entonces, jugando con la recaudación y jugando con el plan maestro, la sugerencia ¿cuál es? Hay que revisar lo que está haciendo el empresario, el contador, para que no caiga en esas irregularidades y desde luego no tenga sorpresas a futuro. Ya. Entonces, ahí está un primer comentario, Charlie. Muy bien, pues yo creo que ya nos pusimos un contexto bastante general. Sin embargo, creo que esta parte de cómo fiscalizar, cómo ir cerrando puertas, viene desde una parte internacional, ¿no? Y al respecto, no sé si nos quieras dar algunos comentarios, mi estimado Zaira o César, el que guste, con mucho gusto, hablando un poquito sobre el tema de la OCDE, si es que va alineado o son cuestiones completamente independientes. Adelante, ahora sí que damas primero. Definitivamente se necesitaba una muy buena estrategia y se tuvieron que allegar de los especialistas en la materia, porque realmente las operaciones internacionales no son nuevas, ¿no? Ni se han generado en los últimos años. Sin embargo, creo que la fiscalización en cuanto a esas operaciones había sido un poco más mesurada. ¿Qué fue lo que hizo? Y este plan lo traían previamente, no justamente este año, fue realmente acercarse de la gente que tenía el conocimiento, de la gente que realmente conocía todo este tipo de operaciones y que te podía aterrizar si alguna operación estaba generando una retención, si realmente había una fuente de riqueza, si podías aplicar un tratado. Creo que ese fue una palomita o un gran acierto por parte del gobierno federal, porque fueron creando un equipo bastante sólido que hoy permite hacer una revisión de todos estos temas y realmente llegar a una determinación antes de un juicio, sino a un resultado de una revisión y obtener recaudación con ello o cuestionar cada una de las operaciones y obviamente siempre el contribuyente a dar las respuestas correctas para poder defenderse en cuanto a todos los cuestionamientos que podía hacer la ley. De mi parte, en ese tema o en ese tenor, creo que le daría una palomita, pero realmente este plan les ha llevado bastantes años, les ha llevado a llegarse de la gente preparada y poder llegar a este punto. Claro. Mi estimado César, tus comentarios al respecto, ya sea del plan maestro y obviamente de esta parte que comentábamos de manera internacional. Claro, bueno, antes que nada, gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un placer estar compartiendo el panel con personas muy capacitadas y en esta ocasión pues con la contadora Zaira, que es la primera vez que tengo la oportunidad de platicar con ella y de estar aquí con ustedes pues ya anteriormente. ¿Cuáles son estos puntos que nosotros tenemos que estar pues revisando? Primeramente, el tema del plan maestro yo lo considero como la consecuencia de algo que ya la misma autoridad ha estado revisando. Y voy a poner el contexto porque hemos visto que a través de los últimos meses la autoridad fiscal, de hecho muchos de ustedes lo habrán visto, ha estado publicando en la página del SAT las famosas tasas efectivas de ISR, que curiosamente provienen de los grandes contribuyentes. Entonces, si vemos que el grosor fuerte de ahorita de todo lo que tiene que ver con los grandes contribuyentes, son más o menos 11,000 empresas las que ha detectado directamente el SAT. Entonces, desde ahí partimos para ver si realmente los contribuyentes están realizando correctamente el cálculo de sus impuestos y de ahí están basándose, o al menos esa es la impresión que se está dando, para que los contribuyentes que no son grandes puedan revisar que su nicho esté realizando el cálculo correcto, porque es muy diferente que el pago que se esté realizando un nicho, por ejemplo, de manufactura de un grande contribuyente contra uno que es una pyme, pues hay una gran diferencia en importes, en infraestructura, en cuestión de departamentos, pero en esencia tendría que ser algo muy similar. Y yo he comentado esto en varios videos donde digo, a ver, hoy en día tenemos varias tasas efectivas de ISR que provienen directamente de los grandes contribuyentes. Si tú
en cuestión de cálculos ves que tu tasa efectiva de ISR es menor a la que se está publicando, yo recomendaría revisar cada uno de sus documentos, cada una de sus contabilidades, y si está alta, también, porque eso quiere decir que a lo mejor por ahí estamos teniendo fuga en cuestión de capital por alguna u otra razón. Ahora, en el tema internacional me llama un poquito la atención, ya que últimamente estuve revisando también un tema que se llama impuesto global, algo que estuvo muy en boga hace un par de meses, donde se mencionaba que varios países, más o menos por ahí de 159, junto con la OSD, estaban planificando poder generar un impuesto a estos grandes contribuyentes, no nada más nacionales, sino internacionales, con la finalidad de que se pudiera de algún modo regular el famoso tema de los paraísos fiscales. Hoy en día sabemos que gran parte de los paraísos fiscales tiene un contexto bastante interesante de que si yo tengo una empresa aquí, pero tengo una subsidiaria en España o la tengo a lo mejor en Guatemala o en Belice, pudiera llegar a generar algún tipo de controversia. Esto en el sentido de que pudiera estar algún escenario que algunos lo conocerán, que es el famoso retorno de capital cuando lo tenemos en otro tipo de países internacionales. Entonces, en este contexto, sí me parece bastante interesante lo que ha publicado y creo que es una buena forma para arrancar estos primeros comentarios, estimado maestro. Perfecto, César. Pues justamente platicamos de que es para grandes contribuyentes. Sin embargo, la propia autoridad se proclama y dice, oye, a ver, bueno, ok, va dirigido para grandes contribuyentes. Sin embargo, voy a empezar a explorar también a los demás. Voy a empezar a tocar actividades o sectores que no he tocado, ¿no? Al respecto, ¿qué me podrías decir, mi estimado maestro José Antonio, y tus comentarios al respecto del tema de las tasas efectivas? Porque obviamente, llámese pequeños contribuyentes, empresas medianas, pymes, creo que están incluidas en este plan maestro, ¿no? Por eso la importancia de compartir esta información con nuestros amigos. Adelante, Bueno, algunos comentarios, porque realmente cada que los escucho, se abre un abanico de posibilidades interminable, ¿verdad? Interminable. Pienso en una cosa y pienso otra. Pero bueno, para aterrizar algunas ideas, a nivel internacional yo creo que un primer elemento que debemos de considerar es un concepto que a muchos se nos ha olvidado, que se llama residencia fiscal, en donde, por ejemplo, el fisco mexicano cita en el artículo 1 de la ley de renta de que si soy persona física o moral residente en México, tengo la obligación de acumular la totalidad de los ingresos independientemente de la fuente de riqueza del contribuyente. Situación que desde mi punto de vista no se está dando. Es más, hoy que estamos terminando las anuales, al menos como muestra un ejemplo en persona física, a muchos contribuyentes personas físicas le cuesta mucho trabajo el entender de que si tienes ingresos de México y de Estados Unidos, que es el país vecino donde tenemos más operaciones, dicen, es que en Estados Unidos ya pagué un impuesto. Y si lo traigo a México, lo voy a duplicar. Sí, amigo, pero puedes aplicar la ley doméstica o los tratados internacionales para atenuar el efecto de la doble imposición. O sea, como que no lo entienden y en consecuencia no acumulan el ingreso. Eso representa, desde luego, una contingencia y desde luego una posibilidad de que la autoridad nos requiera el pago de ese impuesto, porque al final del camino no lo estamos declarando. Entonces, ahí está un primer comentario. Segundo comentario, hablando precisamente del antecedente de la OCDE, que yo coincido con Zaira, coincido con Juan Carlos, de que la autoridad mexicana se está alineando un proceso que viene, no de ahorita, desde el año 2015, sin temor a equivocarme, a la fecha. Entonces estamos hablando ya de 7, 8 años que ya viene corriendo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué lo menciono esto? Porque si bien es cierto, la OCDE y todas esas instituciones a nivel internacional, pues van en busca de los grandes contribuyentes. Sin embargo, no hay que perder de vista que en México, nada más como dato curioso, el 96% de contribuyentes son personas físicas. Y ese es un dato bien emblemático. Sí. Y el 4% solamente son personas morales. Ahora, dos comentarios adicionales en donde el plan maestro va dirigido para todo mundo, Juan Carlos. Claro. No hay elemento de decir para ti o para ti no aplica. No, va dirigido para todo mundo. Y por otro lado, desde luego, ¿cuáles son los temas que está hoy observando la autoridad? Y vean que coincide mucho con la reforma fiscal. Le suenan estructuras corporativas, le suena pérdidas fiscales, le suena deducción de inversiones, y puedo seguir, Juan Carlos. Claro. Por lo tanto, tú decías, ¿dónde yo puedo encuadrar las tasas efectivas? Yo creo que es un indicativo que el SAT me da para que por lo menos, el contribuyente pague esa tasa efectiva. De lo contrario, yo consideraría
salvo su mejor opinión, que no nos estamos alineando a la norma ni nacional ni internacional. Efectivamente. Y yo creo que tocas un punto súper especial, porque justamente esas tasas que son publicadas, que vienen propiamente en el artículo 33, si no mal recuerdo, justamente en donde establecen los mínimos o el parámetro como tal, en donde justamente es lo mismo que el contribuyente está pagando. Al respecto, contador Zaira, ¿qué pasaría o qué contingencia estaría cometiendo el contribuyente si no estamos llegando a estas tasas efectivas? ¿Cuáles serían tus recomendaciones en este sentido? Que nos alineemos, porque puede ser que la tasa efectiva, un ejemplo, pueda ser del 4% y mi tasa efectiva real sea del 2 o del 1%. Entonces, estaríamos en una irregularidad. La autoridad puede empezar facultades de comprobación. ¿Cuál sería tu punto de vista al respecto, estimada Zaira? Pues puede ser que caigas en una irregularidad, pero creo que el tema principal va a radicar en la revisión de la tasa que tú estás considerando. Claro. Si tú haces la revisión y tienes los elementos suficientes para, en el ejemplo que tú nos ponías, justificar la tasa del 2%, creo que estás del otro lado. Nunca te va a eximir esa parte el hecho de que el SAT venga y te toque la puerta, porque ellos hacen pruebas muy globales y eso lo hemos visto en los últimos años. En una prueba global ellos pueden aterrizar que la tasa es del 4 y entonces van a llegar, Juan Carlos, ¿por qué hay una diferencia? Y como siempre el contribuyente es el que tiene que desvirtuar esa diferencia, que es lo que va a denotar que realmente debe de existir un cálculo o debes de tener los elementos suficientes para justificar en algún momento la tasa que se está aplicando, con las partidas que corresponda o con todo lo que sea necesario para poder tener el número real. Desde mi punto de vista creo que eso tendría que ser, y al final eso nunca te va a eximir de una revisión o de una invitación que actualmente es la forma en que se ha manejado el fisco. Te invito a que revises nuevamente tus cifras y que hagas tus cálculos y entonces regreses conmigo y me des todos los elementos necesarios para justificar esa tasa. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por tus comentarios. Mi estimado César, la autoridad se proclama mucho sobre cuestiones que hace facultades de gestión, ¿no? Esta parte de las facultades de gestión las podremos encuadrar justamente con estas tasas efectivas y con todo este tema del plan maestro. A ver, yo quiero tomar la palabra antes de que inicie César, para que no se me vaya la idea. Adelante. Fíjate que Zaira, y es creo que la magia de este panel. Sí, claro. Zaira decía una cosa mega importante, como tú dices. Finalmente la tasa efectiva, pues digamos, es un sondeo de lo que la autoridad considera de que el contribuyente debe pagar, que desde luego no se va a ajustar a la realidad. Sin embargo, fíjate, vámonos de la teoría a la práctica. ¿Cómo entender el siguiente ejemplo? Ya cuestiones prácticas, mis amigos, sí, donde a lo mejor la tasa efectiva o está muy por abajo o muy por arriba, puede ser. se puede dar. Donde yo considero la parte sensible, inclusive a nivel internacional, son en las deducciones. Sí, claro. Sí. Más que en los ingresos, en las deducciones. ¿Y por qué digo que más que en los ingresos, en las deducciones? Porque en el ingreso ya estamos amarrados con el CFDI, al menos en México. Pero ¿qué pasa con las deducciones? La autoridad da por entendido de que las deducciones son reales, cumplen requisitos y demás. Claro. Pero se reserva el derecho de revisar. Claro. Y donde viene la revisión, primer elemento importante que debe tomar en cuenta nuestra audiencia. ¿Cómo entender que cualquier empresa, de entradita, uno de los conceptos reales, emblemáticos de deducción, el costo de ventas? Y yo hoy vengo de una cita donde el costo de ventas de una empresa comercializadora oscila en un 93%. De entrada. Okay. Y aparte tiene gastos de operación, gastos de venta, por lo tanto, ha reflejado en los últimos años pérdida fiscal. La pregunta es, ¿te la crees tu contador? Al menos yo no. ¿Se la va a creer la autoridad? No. ¿Qué está haciendo? Está estructurando a modo sus deducciones, claro, con la intención de no pagar. Entonces yo pensaría que en ese orden de ideas, sin darle la razón a nadie, simplemente quiero ser abogado del diablo. Ahí, por ejemplo, yo sí sería de la idea de decirle al contribuyente, oye, no hagas eso porque la autoridad va a voltear a verte. Ahí por lo menos paga la tasa efectiva. Correcto, Claro. correcto. Digo, completamente. comentario. De hecho, mi comentario iba más o menos por ahí. Hoy en día tenemos las tasas efectivas de ISR, pero no es como que sean ley. Claro. O sea, es una guía.
la autoridad va a estar muy feliz si, por ejemplo, la tasa de ISR del nicho que yo estoy trabajando es del 2% y yo pago el 5%, pues va a estar feliz porque asume que está pagando más de lo que realmente tendría que estar pagando en función de los grandes contribuyentes. Probablemente no tendría que ponerle mucha atención a la autoridad. Ojo, estoy diciendo que no debería darle mucha atención, pero eso no quiere decir que la empresa esté bien. Primer punto. Claro. Segundo, si mi tasa está por debajo, entonces a ellos sí creo que es donde debería de venir la alarma. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros comenzamos a pagar menos ISR de lo que en teoría dice el SAT que nosotros tendríamos que pagar, va a decir, aquí pasa algo. Yo no me la creo de una distribuidora que año con año me está reportando pérdida, porque una de dos. O es muy mal empresario los directivos de ahí, O tiene dos, mucha lana, ¿no? o a lo mejor tiene mucha lana, a lo mejor le gusta estar invirtiendo. O dos, tiene algunos pecadillos en sus ingresos o en sus deducciones, con la finalidad de que haya pérdidas fiscales. Claro. Completamente de acuerdo Y es de más, ahí. yo podría decir, César, en ese orden de ideas, que si la empresa que estamos analizando tiene pérdidas, seguramente, y creo no equivocarme, que los dineros están en la cuenta bancaria o en la propiedad de los socios. De los socios. Correcto. Por eso nace la reforma tan emblemática hoy del beneficiario controlador. Exactamente. Entonces la autoridad, yo creo que su pensar es, si la empresa no me paga, aduciendo que está bien, ¿de acuerdo? Entonces va a voltear al socio y a ver, socio, ¿qué tienes, papá? Y es donde viene como te está haciendo llegar de dinero, ¿no? Exactamente. Por eso los temas de que entran los registros públicos, la unidad de inteligencia financiera, Así es. entre otras. Claro, y no nada más el tema del beneficiario controlador, sino también lo que dice el 69 bis del Código Fiscal de la Federación. Claro, Pérdidas pérdidas fiscales simuladas. indebidas o simuladas. Entonces, yo sí creo que cuando hay una empresa que trae muchas pérdidas fiscales reportando, para mí es ojo de atención para ver qué es lo que está ocurriendo. Ok, a lo mejor son malos empresarios, pero no puedes estar regalando todo el dinero durante tantos años para que otras personas o para que la misma empresa esté caminando sin que deje alguna rentabilidad, desde mi punto de vista. Ahora, si lo vemos de manera internacional, recordemos que tenemos el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que nos dice cómo poder acreditar todo lo que tiene que ver con los pagos en el extranjero. Claro. Entonces, desde ahí, esa parte tiene que estar totalmente en contabilidad para personas morales, para que nosotros podamos demostrarle a la autoridad de que realmente nos están realizando una retención y no esté existiendo esta doble imposición. Pero para eso tiene que haber una constancia de un impuesto similar al del impuesto sobre la renta del que nosotros estamos teniendo aquí en México. Y para personas físicas, si tenemos fuente de riqueza en el extranjero, no nada más tenemos que hacer caso a lo que dice el 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que también tenemos que hacer caso a lo que dice el 99º párrafo de la misma Ley del Impuesto sobre la Renta. Ok, no tienes la obligación de reportarlos mes a mes, pero me los vas a tener que reportar en la declaración anual. Claro. Y si nosotros revisamos nuestra declaración anual, nos vamos a dar cuenta que hay un rubro que dice, ¿pagaste impuestos en el extranjero? Sí. Le damos clic y nos habilita ahí una opción donde tenemos que colocar los ingresos del extranjero, los que acreditamos y posteriormente los que se van a considerar para el cálculo. Exactamente, Que dicho sea para de que te los paso, descuentes. si esos los consideramos en los pagos provisionales, nos va a duplicar Claro. el ingreso. Sí, claro. ¿vale? Sí. Entonces, Sí. Muy buen apunte y justamente creo que ese es, le acabas de dar a uno de los puntos específicos del tema como tal. Y fíjate, y nada más retomando el comentario que hacía el maestro José Antonio, hace poquito fuimos a visitar a un cliente en donde platicando, nos dices tú, tiene mucho que ver con el tema de las deducciones. Y ahí les va el siguiente caso, que pasa mucho, ¿no? Y ahí quiero los comentarios de la contadora Zaira, de ti, de César y de José Antonio. Fíjate, factura con descuentos, le aplica un descuento y el descuento lo aplica para pagos provisionales, cuando en estricto sentido se tendría que aplicar hasta la declaración anual, ¿no? Entonces, dice el maestro José Antonio, oye, tiene que ver mucho con el tema de las deducciones. Sin embargo, creo que, por ejemplo, un caso muy emblemático aquí puede ver inclusive el hecho de que los propios ingresos se vean inmiscuidos, ¿no? Tus comentarios, digo, respecto a este caso que se dan muchas veces, no sé si por desconocimiento, porque no se percibe bien cómo se tiene que realizar el registro contable propiamente de los ingresos como tal, o qué es lo que está sucediendo en tu experiencia profesional. Fue un tema muy común, de hecho fue un problema bastante consultado, Sí. porque creo que viene de un error administrativo.
Ok. Principalmente en donde nosotros hicimos algún tipo de revisión de este tipo, te decían es que mejor, es más fácil hacer un mundo de notas de crédito para ir disminuyendo los ingresos que reconocer los ingresos y hacer las cancelaciones que correspondían. Este tema se fue limpiando un poco cuando surge CFDI. Sin embargo, a la actualidad todavía tuvimos muchos temas hasta el 2021, que ya el SAT puso un candadote donde dijo, ya deja de hacer todo este rollo, todos estos relajos, porque te confundes, me confundes y nadie sabe cuál es lo correcto. Y hablaba de un tema administrativo porque entonces era la persona que está facturando, te emitía la totalidad de los ingresos, a la factura le ponía un descuento, pero pues mi factura valía 1,000 pesos ya con el descuento incluido. Entonces, para no meterme en rollos, reconocía 1,000 pesos de ingreso. No, espérame, o sea, son conceptos que te van a jugar distinto. En muchos de los casos, la gente que estaba emitiendo las facturas o que hace el reconocimiento de las facturas, pues no siempre son contadores y no siempre tienen esa expertise, y muchas veces es por situaciones prácticas, ¿no? La factura vale 1,000, oye, sí, no, tu factura vale 1,500, solo que traes un descuento de 500 y entonces toda la leyenda y todo el cuerpo que puede traerte una factura te va a dar momentos distintos fiscalmente hablando, pero a veces el contribuyente, y no hablo meramente como el contribuyente, sino a veces las manos que apoyan al contribuyente son las que se pierden en ese andar, ¿no? Fue muy común, yo hoy lo veo menos, y insisto, lo veo menos porque fue una consulta recurrente en donde les tenías que decir, tienes que acumular la totalidad del ingreso, o en las deducciones tienes que hacer el desglose, realmente cuánto es la prestación del servicio, del material, cuánto fue descuento, porque, insisto, tenían la tendencia a netear los efectos de todas las facturas, tanto en ingresos como en deducciones. Entonces, eso nos llevaba a problemas fiscales, más por un origen administrativo que por otro tema, o que hubiera una mala intención por el contribuyente. No en todos los casos, ¿verdad? Pero también sucedía esa parte. ¿Se confunde el hecho de considerar el ingreso real o la aplicación de una deducción que tiene que ir hasta final de año? Mira, yo creo que más que confusión, yo creo que es un poquito con cierta, no quiero decir el término porque se escucharía mal, pero con cierta intención, Charlie. Okay. Porque el empresario, aunque lo diga recurrentemente, yo no soy contador, yo no soy fiscalista, yo no entiendo de temas fiscales, créeme lo que está muy consciente del ingreso real, claro, y de la deducción. Porque al final del camino sabe cuánto va a entrar a su bolsa, y eso es una realidad. ¿Me explico? Claro. Por lo tanto, yo creo que si se hace con una intención, la presentación del pago provisional declarando menos de lo que dice la norma, yo creo que de entrada estamos en presencia de una irregularidad, hablando del tema que nos ocupa. Así es. Y la autoridad tiene todos los elementos y la ley la asiste de que el pago provisional estaría mal hecho. Claro. De tal manera que en la declaración anual se nos ha dicho toda la vida, no presentas todo el ingreso nominal, hablando de personas morales título 2, en pagos provisionales, no puedes meter el ingreso que te faltó en la anual. Vete a presentar pagos complementarios. Claro, no te va a permitir. Vete a presentar pagos provisionales complementarios para que reclasifiques tus ingresos, presentes la diferencia y desde luego pagues más pago provisional. ¿Estás de acuerdo? Es tan sencillo, fíjate, y puede ser un elemento también de interés. Yo siempre he estado convencido que los contratos puede ser un elemento para reconocer el ingreso. Pero vamos a pensar que yo trabajo con César y que César me contrata y me dice, José Antonio, te voy a pagar 10,000 pesos. Por error o por omisión, omito el IVA. Yo le voy a cobrar 10,000 pesos a César. La pregunta es, ¿ya ha llegado el momento que César me pague? ¿Tomo 10,000 como ingreso o 10,000 desglosando el IVA? Porque también se puede confundir eso, sí, claro, la práctica, ¿eh? Totalmente. Completamente. ¿Sí? Yo nada más diría, salvo la mejor opinión de ustedes, que de acuerdo al artículo 1 de la ley del IVA, el IVA nunca forma parte de la contraprestación. Correcto. Y yo podría decirte, oye, el IVA ni siquiera tendría que venir en el cuerpo del contrato, porque es una contribución que viene intrínseca al ingreso. Claro. ¿Sí me expliqué? Entonces el ingreso en el ejemplo, salvo su mejor opinión, tiene que ser por 10,000. Claro. No desglosando el IVA. Y que en la práctica, ¿qué hacen muchos empresarios? Como no dice, desglose al IVA. Yo te diría, estás declarando menos ingresos. Sí, efectivamente. No, digo, y para ir cerrando justamente esta parte, ¿cómo lo tendríamos que considerar, o bajo tu experiencia, cómo consideras este tema del descuento? ¿Lo aplico hasta el anual? ¿Lo aplico en el pago provisional?
¿Cuáles serían tus comentarios, digo, para cerrar este tema y darle a otro del tema de las irregularidades? Claro, fíjate, Juan Carlos, que me llama un poquito la atención el tema de en qué momento tenemos que considerar realmente el producto como ingreso y como no ingreso. Okay. En el sentido de que también existe por parte de la Profeco un documento donde te dice que si tú vas a ofrecer, y ojo con lo que voy a decir, un precio al público en general, este ya tiene que venir con el IVA incluido. Porque curiosamente, en la misma página del SAT, ellos dieron un comunicado que dentro de los 10 errores más comunes que cometen los contribuyentes es no considerar el IVA dentro del precio final. Porque muchas veces ocurre, oiga, ¿cuánto vale esta mesa? Son 10,000. Ah, ok, está bien, me la llevo. Pero voy a querer factura. Ah, pero ¿qué crees que son ahora 10,000 masiva? No, Masiva. espérame, ¿no? Entonces, o vale 10,000 o vale tanto. Claro. Entonces, sí creo que es importante en qué momento tenemos que considerar esta parte del IVA, si va antes de que nosotros vayamos a desglosar el tema de los impuestos y en este caso muy específico del IVA. Y digo porque el IVA porque también en su momento muchos estuvieron sufriendo con el tema del IEPS a la hora de que iban a comprar gasolina. Oiga, pero es que si yo tengo mi subtotal de la gasolina y le sumo el IVA, pues no me da el total. Digo, no, porque todavía te falta el IEPS. Claro. ¿no? Entonces, sí es importante que efectivamente hay partes donde sí se tiene que ser muy específico de cuál es el ingreso real de mi producto o servicio. Ya bien lo comentó el contador José Antonio, pero también hay en algunas partes donde debemos de considerar que lo que nosotros estamos viendo de precio ya viene incluido el IVA, ¿no? Entonces sí es importante esta parte y esto también me lleva a otro tipo de cuestionamiento en el sentido de que hoy en día tenemos que para poder cancelar los FDIs tiene que haber un proceso. Hay un proceso de que, a ver, si tú tienes una emisión incorrecta, tienes las siguientes 24 horas hábiles o tienes un importe de 1,000 pesos en las próximas 24 horas para poder realizar la cancelación. Oiga, contador, es que me equivoqué, fíjese que me di cuenta hasta el día 5 y pues hay que enviar la solicitud, de entrada necesito la firma, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que muchos hacen? Y estoy convencido que aquí no me van a dejar mentir. Emítele una nota de crédito por el total de lo que se equivocó. Pero ese es un gran error, porque al final del día lo que están haciendo es de que están, de todos modos, dejando ese ingreso vivo ahí. Parte de la forma en cómo se realiza el cálculo en el tema de las personas morales es, ok, es mis ingresos menos mis descuentos, mis devoluciones, mis bonificaciones, pero el ingreso al final del día sigue vivo. Sí es una parte importante que tienen que considerar los contribuyentes en qué momento sí es correcto realizar la cancelación, en su momento cómo colocar el descuento y al final del día en cuánto van a poner el precio al público en general o en el contrato con alguno de sus clientes o proveedores, ¿no? Parte de mi punto de vista de esto. Pues bueno, digo, ya cerrando este tema justamente de la deducción y de este comentario que hicimos de los ingresos, la autoridad quiere cerrar cualquier tema de juicios y quiere cerrarlos en el tema de los exhortos, de las invitaciones, e inclusive dejarlo nada más en el tema del recurso de revocación, ¿no? En donde pues, obviamente la propia autoridad resuelve, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, obviamente con este tema de las irregularidades y que muchas veces no hacemos caso al tema de poder alinearnos justamente y corregirnos de manera automática? ¿Con la emisión de los FDIs? Exactamente, sí, con la emisión de los FDIs, de las cartas de invitación, de todo este tipo de facultades de gestión que tiene la propia autoridad para que te vayan inmiscuyendo y te autorregularices de manera espontánea, ¿no? Sin necesidad de que tengamos multas o algún procedimiento de facultades de comprobación. Pues creo que fue una muy buena estrategia cuando lo ve uno del lado del gobierno federal. Porque hoy por hoy llega, te toca la puerta y te pide que tú te autoanalices, hagas tu examen de conciencia y te autocorrijas en el caso que sea necesario. ¿Qué sucede? Que no todos los contribuyentes, y güey, es que es ir tocando un tema y abrazas otro, ¿no? El Claro. tema de buzón tributario, si no tienes los accesos o si el contador no te dijo, te llega la notificación y te dice, hay una diferencia muy común, ¿no?, entre CFDIs y los ingresos que tú traes declarados para efecto de pagos provisionales. La sugerencia siempre ha sido revísalo. Revisa de dónde está partiendo el SAT para decirte que existe una diferencia. Como lo mencionaba hace ratito el maestro Castro, no en todos los casos te va a cuadrar hacer los CFDIs contra tus ingresos. ¿Por qué? Traigo ingresos diferidos por acumulación de contratos. Los supuestos pueden ser muchos en cada uno de los contribuyentes, pero yo lo que les digo es, ok, si tú eres un contribuyente que maneja ingresos diferidos, hazte tu amarre, ¿no? Realmente reconoce cuánto es de CFDIs.
si estos contratos te están brincando del ejercicio anterior o van a brincar para el siguiente. En los casos en los que es muy plano, es mucho más sencillo, porque al final las diferencias pueden ser muy pequeñas y pueden ser por tipos de cambio y son muy fáciles de resolver. Si proceden, ajusta y realmente declara las diferencias. Esa parte le ha servido al gobierno federal para obtener o recaudar, que por ahí veíamos la nota de la recaudación. Claro, están recaudando más y están invirtiendo menos, porque se enfocan a decirte autocorrígete, ellos no están erogando ningún tipo de recurso para mandarte a alguna auditoría. Las cartas invitación y las invitaciones que se han hecho masivas, pues probablemente el 50% de los contribuyentes las están atendiendo, pero siempre va a haber una ganancia, porque de esos 50 a lo mejor el 10 o el 20 se está autocorrigiendo. ¿Qué es lo que se cree, o por lo menos lo que yo he escuchado, cómo funciona? Ok, del 50% que no te atendió, revisa quiénes son los que te pudiesen dar mayor recaudación en esas diferencias y entonces ya no es una invitación, ¿no? Te llega un requerimiento. Claro. Y en algún momento pues va a llegar a tocarte la auditoría, pero creo que la estrategia ha sido buena en cuanto a ir realmente destinando el recurso en el momento que te va a generar mayor beneficio. Perfecto. Pues no sé si quieran comentar algo al respecto del tema de los juicios de revocación y en caso de que no tengan algún comentario al respecto, me gustaría iniciar con el tema de las pérdidas fiscales, que es una de las cuestiones más interesantes que va a revisar la autoridad en cuestión de irregularidades. ¿Qué me podrás decir y qué es lo que nos hemos encontrado en la práctica, mi estimado maestro? Fíjate, voy a poner un ejemplo a lo mejor, ¿cómo decirte? Un poquito práctico en la vida diaria. Ok. Y el ejemplo es cuando uno va, por ejemplo, va al supermercado. Cuando yo he dado cursos de contabilidad para no contadores, identifico el ingreso, identifico el costo y identifico el gasto. Y una frase muy mía le decía a los asistentes al evento: si tú sales de tu casa con 100 pesos, no puedes gastar 110. Claro. Digo, así de sencillo, ¿no? A menos de que te vayas colgado en el camión. Bueno, yo nunca hice eso. Entonces, pero bueno, ni camino ocupo. Entonces decía, si sales con 100 no puedes gastar 110. Sí, claro. Porque si gastas 110, alguien te está apalancando. Claro. ¿Estás de acuerdo? Llámese un tercero, llámese el banco, llámese la familia, llámese el socio, lo que tú quieras. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, no hay que perder de vista el famoso binomio que siempre hemos dicho en materia contable. Tienes que asociar el costo y el gasto con el ingreso. De tal manera que si tienes esa asociación, yo siempre he dicho que una empresa nunca debiera de tener pérdidas, nunca. Porque las empresas se constituyen para ser rentables. De hecho, es un objetivo de los estados financieros, ¿sí?, observar la rentabilidad de la empresa. Claro. Si alguno de nuestros asistentes no sabes qué rentabilidad, pues simplemente es la utilidad que generas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por eso yo siempre cuestiono el costo, porque al final del camino vas aprendiendo en ese ir y venir del día con día, ¿no es cierto? Sí. Yo, por ejemplo, en un restaurante, que también es otro ejemplo clásico, yo les diría, a ver, vendes un platillo y se me antojó, yo creo que por lo que no he comido, se me antojó un platillo, por ejemplo, ya que va a venir la temporada de chiles en nogada. Y, por ejemplo, en un restaurante de más o menos buen nivel, allá en Puebla, un chilito en nogada te lo venden 400, 500 pesitos. Uh-huh. Y yo, siempre pensando como contador, fíjate, ¿cuánto sería el costo la elaboración de ese chile en nogada? Sin casi te pone a equivocarme, ni siquiera llego al 50%. No. Por lo tanto, el 50% en ese ejemplo, de entrada, es utilidad. Sí, claro. Ahora, ve con el empresario y checa los estados financieros, nada que ver con la realidad. No. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Entonces, simplemente, ¿por qué te menciono esto? Porque si partimos de una filosofía del buen hacer las cosas, no debería de haber ni pérdidas contables ni pérdidas fiscales. Ahora, por otro lado, si justificas que es por donde va la autoridad, si justificas que hay un exceso de deducciones, en donde tú lo soportes, y estoy parafraseando la reforma, tú lo soportes con documentación, con razón de negocios, y acreditas la pérdida, yo nada más agregaría que no se dé esa pérdida cuando involucres a partes relacionadas, que para mí es el tema sensible. Claro. Sí, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Porque se pueden hacer mil cosas. Y eso me recuerda mucho, y Zaira es la experta, el famoso BEPS, que por ahí viene. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? La transmisión del beneficio y toda esa parte. Entonces yo creo que si justificas bajo una razón de ser la pérdida tanto contable como fiscal, no le veo mayor tema. Sin embargo, yo diría, nada más para hacer el comentario,
que tienes que hacer una proyección de estados financieros y en materia fiscal para que en un tiempo finito se revierta el efecto. Claro. De ahí los diferidos, ¿estás de acuerdo? O sea, Claro. ve cómo se van acomodando las fichas. Entonces, si tú tienes esa proyección, esa razón de ser, y está todo perfectamente asentado en contabilidad, yo diría que para ese contribuyente no tiene problema. Ahora yo nada más pregunto y cierro el comentario, ¿quién realmente en la práctica lo hace así? Sí, Yo no, creo que muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. No, y fíjate, yo te preguntaría, hoy, Sí, y porque yo creo que llegas a pedir esos estados financieros, ¿quién hace diferidos? nadie. Nadie hace diferidos, Nadie. ¿no? Y al final estamos obligados, todas las empresas chicas, medianas, grandes, a hacer el tema del diferido forzosamente. Entonces, Claro. digo, son cuestiones que platicamos, que hoy se tienen que estar haciendo realmente en el día a día, sin embargo, no se hacen o porque no lo solicita la autoridad, porque el contador simplemente está en otra, lo atrae la propia operación de la empresa, o simplemente ya no lo ve tan útil el hecho de poder hacer un diferido como tal. ¿Cuál es la importancia posiblemente, y un ejemplo como tal, de un diferido, Zaira? La tasa efectiva. La tasa efectiva, ¿no? Pero, a ver, ¿crees que nos pudieras compartir así, por ejemplo, cuál sería el efectivo? Te mató. Sí, me mató, o sea, No. Pues te pones al salsón con las No. patadas, sí, claro. No, es que me llama mucho la atención el comentario porque es cierto, o sea, por obligación está el cálculo del diferido. ¿Cuántos contribuyentes realmente lo hacen? ¿Por qué? Porque prefieren la nota negativa en los estados financieros, ¿no? No se determinó impuesto diferido. ¿Cuál es el beneficio? La tasa efectiva, y no porque te bateara, sino Sí, porque claro. realmente nos da una lectura de cómo es la situación hoy de la compañía o al cierre del ejercicio y cuál puede ser la situación de la empresa en el siguiente. Por la norma te obliga a tener el del ejercicio inmediato anterior. Entonces, tienes realmente una radiografía perfecta de cuál ha sido el comportamiento de la compañía. Lo que mencionaba el maestro Castro es cierto. En algún momento tu tasa efectiva se tiene que revertir. En algún momento tienes que obtener esa utilidad. Oye, por planeación o por presupuesto, hoy vamos a invertir $1 millón porque estamos haciendo un nuevo proyecto y este nuevo proyecto se está estimando que en 2 o 3 años tenga una reversa. Y por supuesto que se tiene que leer en los estados financieros esa reversa. Cuando tú haces un cálculo de un impuesto diferido, la lectura va a ser esa. Este año, pues tu tasa efectiva pudo haber sido muy chiquita, pero el siguiente año, hasta que difícilmente, pero sí lo he llegado a ver, logras el equilibrio que la tasa efectiva para personas morales sea 30%, ¿no? Claro. Adelante, mi estimado Híjole, César. es que al final del día el plan maestro, aunque pareciera algo extraño, todo va ligado con todo. Claro. Bien lo decía la contadora Zaira. A ver, vienen los estados financieros, pero hacemos los estados financieros con la finalidad de calcular estos impuestos diferidos y poder comparar la tasa efectiva que tenemos entre años, pero ¿para qué? ¿Para la autoridad? Yo pensaría que por obligación sí, pero desde mi punto de vista tendría que servirle realmente al empresario. Qué bueno que la autoridad te lo está solicitando, que lo está revisando, que lo está visualizando. Pero ¿a quién le va a servir? A la autoridad sí, para el cálculo de impuestos. Y va a seguir eso por todo el tiempo que tú quieras. Pero ¿a quién va a ser realmente el beneficiario de poder interpretar esa tasa efectiva? Al contribuyente, porque Claro. va a decir, ¿por qué estoy pagando menos impuesto si todos los demás están pagando más? Quiere decir que los demás están teniendo más utilidades que yo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo mal en mi empresa para que esto esté ocurriendo? Y entonces ahí se pueden detonar diferentes situaciones. Una auditoría para revisar qué es lo que está realmente ocurriendo en mi empresa, identificar cuáles son los puntos que podemos mejorar y de ahí revisar si realmente lo que estamos deduciendo, si lo que realmente estamos teniendo de ingresos va acorde con las normativas fiscales. Porque si entonces no va acorde, algo estamos haciendo mal. ¿Y qué puede traer como consecuencia? Las famosas revisiones. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el SAT? A partir de su plan maestro. Yo ya no quiero resolver todo en los juicios. Quiero que todo se quede en temas de revocación. Así es. Primer punto, ok, me parece muy acertado. Pero si yo pensara de mala forma, yo diría, ¿por qué a la autoridad le convendría que se quede en revocación? Yo pensaría, número uno, porque le sale más barato. Y Sí, claro. eso va a aumentar o va a mejorar sus objetivos. No más impuestos, no creación de nuevas tasas, pero sí más recaudación. Entonces, ¿cómo le haces?
quitas lo que te está quitando más. Una auditoría conlleva que venga una autoridad fiscal, que vengan a revisarte, y no por un mes, 2 meses. O sea, pueden ser revisiones que van desde los 6 meses, 12 meses, y si ahí no termina, te puedes ir a juicio contencioso. Y bueno, en fin, pueden existir todavía diversos caminos que la autoridad ya tampoco quiere desgastarse. Entonces, trata de que el contribuyente se quede en la parte de revocación, un proceso que es menos desgastante que entrar a las auditorías, ¿no? Perfecto. Fíjate, hablamos del tema de los estados financieros, sin embargo, yo les pregunto, llegamos a una empresa y los estados financieros no cuadran contra bancos, solamente el esencial, no bancos, ¿no? Posiblemente hay diferencias significativas o no significativas, pides un auxiliar posiblemente de clientes y resulta que la cartera de clientes no tienes nada por cobrar. En proveedores posiblemente dice que le debes a proveedores o que no le debes a proveedores y es lo contrario, le debes 2, 3 millones de pesos. Creo que ese aseo y son de las partes de las irregularidades que son la que nos corresponde a nosotros como contadores de las empresas, está revisando el día con día, ¿no? Al respecto, digo, ¿qué opinas sobre ese tema de irregularidades? Porque hablamos de estados financieros y muy padre, ¿no? El hecho de poderlo plasmar para la declaración anual, para la presentación. Pero ¿qué opinas de este tipo de comentarios que te acabo de hacer? Porque nos lo encontramos día con día en las empresas que muchas veces no están aseadas, ni siquiera están depuradas las propias balanzas como tal. Mira, yo creo que has dado un tema importante y creo que podría ser tema de una charla que daría para mucho. No hay que perder de vista que una de esas irregularidades que cometemos los contribuyentes, y hablo en plural, es que, por ejemplo, no hemos cumplido con la obligación del artículo 28, fracción cuarta, el envío de la contabilidad electrónica. Ahora, hay 2 reglas en particular, que es la regla 2815 y la regla 2816, que me dice que la balanza de comprobación, que es el elemento que se va a subir a la plataforma del SAT por regla básica, ¿de acuerdo?, se tiene que hacer de conformidad con las normas de información financiera o con alguna normatividad internacional. ¿Estamos de acuerdo? El USGAP, por ejemplo, o las normas internacionales de información financiera. Pero, primer comentario importante, que la contabilidad se tiene que hacer de acuerdo a una norma particular en materia de contabilidad financiera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, digo esto porque yo creo que muy pocos hemos elaborado estado financiero bajo esta normatividad. Por eso tenemos cuentas tan dispares o contrarias a su naturaleza o que no representan la realidad de la empresa y realmente es un caos. Alguien decía, es que está haciendo una contabilidad creativa y me sirve para todo menos para tomar decisiones, Juan Carlos. Claro. Entonces creo que estamos dejando a un lado la esencia misma del contador, a propósito del Día de Contador, que es el día de mañana, y les mandamos un abrazo. Pero yo creo que el primer paso que deberíamos de hacer para no tener contingencias con la autoridad es depurar la contabilidad, hacerlo de acuerdo a la norma y cumplir con lo que la ley nos obliga. ¿De acuerdo? Salvo que tengan alguna lista de que me voy a impugnar por esta razón o aquella. Claro. Ahora, eso es por otro lado. Y un elemento adicional es que todas esas irregularidades es que el SAT o la autoridad sabe que el contribuyente la está cometiendo. Y prueba de ello, por eso otro eslogan del actual gobierno es la simplificación administrativa. Bien decían ustedes, la autoridad ya no se va a desgastar un año para hacerte una auditoría. Ya no lo va a hacer. Sí, ¿no? ¿Le suena familiar revisiones profundas? ¿Le suena familiar revisiones de gabinete? ¿Le suena familiar, y ahí está la parte interesante, revisión electrónica? Artículo 42 del Código, fracción 9, si no me equivoco, que dice la autoridad, y es donde debemos de tener cuidado, va a revisar, Juan Carlos, rubros o partidas específicas de los estados financieros. Claro. Eso me recuerda a algún curso que di en su oportunidad, que anduve casi toda la República, lo llamé cuentas riesgo en materia de contabilidad electrónica. Sí. Y vean lo que estoy diciendo, amigos, esas cuentas riesgo yo creo que es la que nunca debieran de aparecer en la contabilidad, porque el SAT, a través de la contabilidad electrónica y de tu propia contabilidad, te puede determinar presuntivamente diferencias de impuestos. Sí, claro. ¿No yo recuerdo mucho de esos cursos, claro, que dabas y digo, no quiero adentrarme al tema de la contabilidad, pero yo creo que es importante lo que comentas, ¿no? Digo, de esas cuentas que yo recuerdo que platicabas era deudores, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Donde aparecían los socios. Los socios. ¿No? O posiblemente... Y fíjate, está como en el código agrupador. Así es. O acreedores. Fíjate, para poder justificar diferencias o cuadrar la balanza, me encontré que lo mandaban a acreedores.
Hoy la cuenta de acreedores en una empresa está por cerca de 12 millones de pesos. ¿Sabes cómo y a dónde lo mandaron? A contrapartida, contra capital ajustaron. Entonces está increíble realmente el poder estar ajustando esa contabilidad, pero ¿cómo la depuras? ¿Reconoces el ingreso? ¿No lo reconoces? ¿La mandas a resultados? ¿No la mandas a resultados? Y son de las cuestiones que hoy tenemos de contabilidades que ya traemos, ya vienen del pasado, ¿no? Y por eso es de que, por ejemplo, hoy si tienes una pérdida, y hablando de las pérdidas de hace 4, 5, 6 años, yo te preguntaría, ¿estaríamos en un momento de acumularla? De poderla aplicar como tal. Híjoles, mira, bueno, a reserva ahorita de lo que diga la contadora Zaira y sin intención de quitarle la palabra, yo creo que tiene que ver más con un tema ya administrativo, tanto por parte de los contadores como por parte de los administradores, dueños de las empresas, empresarios, de que se hace la contabilidad más como un mal necesario, como por obligación. Pero no olvidemos que uno de los objetivos de la contabilidad es poder tomar decisiones. Yo reviso un estado financiero, una balanza de comprobación, un balance general, y yo pretendo que de eso sea lo que realmente está en la empresa. A ver, si proveedores tiene tanto, ok, vamos a revisarlo. ¿Por qué? Tienes a lo mejor algún tipo de pasivo que te lo apalanquen a 30, 60, 90 días, puede ser, a lo mejor parte de la misma, claro, de la misma operación. Tienes clientes, tienes una cartera de clientes muy alta, ok, muy bien. A lo mejor eso es un signo de que tú primero esperas a que te pague, o vamos, de que a lo mejor te estás apalancando de alguna forma y tus clientes te lo están llevando tanto tiempo. ¿Por qué estás esperando a que los clientes te tarden tanto en pagarte? ¿No? Entonces sí creo más necesario que tratemos de resolver el tema de fondo, por decirlo de alguna manera, antes que de forma. Muy bien, hay que cumplir con lo que dice el mismo Código Fiscal de la Federación, hay que enviar contabilidad electrónica, pero tengamos esa cultura de que tenemos la contabilidad para nuestro beneficio, para tomar decisiones, para no esperar al final del mes ver cuánto es lo que viene en el estado de cuenta bancario y decir, ok, mira, sí tengo tantos millones, entonces vamos a pagar nómina, vamos a pagar proveedores, vamos a pagar acreedores, a todo lo que tú quieras. No, podemos utilizarlo a mitad de mes y decir, a ver, ¿cuánto hay en contabilidad? Ah, ok, hay esto. Entonces, gírate un cheque, vamos a pagar. Para eso es la contabilidad. Eso claro, es lo bonito de la contabilidad, poder tomar decisiones a partir de aquí. Entonces, sí creo más necesario que debemos tomar más énfasis, porque además, curiosamente, ya bien lo comentaba hace ratito el maestro Juan Antonio, en el mismo Código Fiscal de la Federación ya tenemos estas revisiones por parte de la autoridad, pero no olvidemos que ya también parte de los últimos cambios que ha venido manejando la autoridad es de que ahora se puede utilizar cualquier tipo de tecnología para poder revisar al contribuyente. Estás esperando a que la autoridad te revise algo que en esencia tú deberías de tener, porque así tú puedes tomar buenas decisiones, porque si no es así y empiezan a venir los problemas de que no tengo buena solvencia, no hay liquidez, no estoy pagando mis impuestos, ¿qué está ocurriendo? Evidentemente esto al final va a derivar a que haya problemas fiscales, contingencias fiscales, obviamente la tasa efectiva de ISR es completamente diferente a lo que está publicado, y entonces ahí es donde comienza a ser más complejo poder revisar una contabilidad donde, bien lo comentas, vemos números totalmente fuera de lo normal. Del contexto, sí. Del claro. contexto, ¿no? Sí. Vamos, yo he revisado balances generales donde los clientes están en negativo. Están en negativo. Sí. A ver, ¿son clientes o son acreedores o son proveedores? Debemos de tener bien clara esa parte, ¿no? Entonces, ahí está mi comentario. Sí, para que le demos voz a la contadora Zaire. No, coincido plenamente contigo, César. Realmente es la base de, ¿no? O sea, de ahí para adelante, a todo lo que te quieras ir, a revisiones, auditorías, a pérdidas. La base son los registros. Contabilidades manchadas o sucias, sí, muchas, ¿no? Si ese es el pan nuestro, siempre lo he hecho, si no existiera no tendríamos chamba, ¿no? Claro. Entonces, ahí viene la labor, pero realmente es identificar. Y en el tema de las pérdidas, si puedo o no puedo aplicarla con 4 o 5 años hacia atrás, pues te diría quién hizo los registros, ¿no? A ver si me animo a aplicarla claro, o no me animo a aplicarla. No la aplico un año y perdemos. La perdemos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que ya tocamos ahorita el tema del plan maestro y derivado ahorita el tema de pérdidas fiscales. Nos faltan algunos temas importantes, ¿no? Pero si me permiten, ahorita platicamos un poquito sobre el tema corporativo, que me gustaría regresar con esa parte. Vamos a tocar algunas preguntas, si me lo permites, claro que sí. Y atender esa parte. Con y posteriormente regresamos con toda esta parte de las irregularidades, que ya vimos un poquito de todas las que detectamos, ¿no? Y que particularmente nos da mucho juego el tema del plan maestro. Pues bueno, adelante, mi estimado César, si gustas apoyarme con la primera pregunta. Claro. Nos dice Jorge López,
¿Existe algún modelo de contrato donde el contador quede lo más limpio que se pueda al prestar un servicio profesional a cualquier cliente? Gracias. Soy miembro élite de la capacitadora. Muchas Que si gracias. existe algún contrato. ¿Tú qué dirías al respecto? ¿Tú firmas contratos, no firmas contratos? Mira, yo soy partidario de que siempre todo tenemos que soportarlo con contrato. Por otro lado, siempre he estado convencido de que el contrato se tiene que elevar a fecha cierta, ya hemos platicado, que el contrato también forma parte de la contabilidad. Y desde luego cierro este comentario diciéndote que la misma Prodecon se ha pronunciado, hay estudios interesantísimos que dice que un contrato con fecha cierta puede ser un elemento para acreditar la materialidad, la razón de negocios y en consecuencia la deducibilidad de ciertas partidas. Entonces yo creo que el contrato es vital. Ahora, hay un contrato, como me preguntan ahorita, ¿hay un contrato modelo, muestra que pueda servir para eso? No. O sea, el contrato como el traje se tiene que hacer a la medida. A la medida. O sea, no hay vuelta de hoja. Y también un comentario propuesto de la contabilidad y la pérdida. Muchos contribuyentes piensan que uno como asesor va a llegar con una magia y decir, tu problema lo resuelves con un asiento contable y no vas a pagar impuestos. Creo que no va por ahí. No va por ahí. Hoy, por ejemplo, decía una contadora que estaba muy insistente. Dice, tengo mi inventario con 48 millones de pesos en rojo. ¿Y qué puedo hacer, contador? Pensaba que le iba a decir, pues carga aquí con abona acá y te vas a quitar problemas. Le decía, contadora, tienes que regresarte a la esencia del problema. Claro. Atendiendo a las mismas normas de información financiera. Juan Carlos dice, cuando tengas un error, regrésate al mes y al año en que se cometió el error, corrígelo de manera retrospectiva, como si el error nunca hubiera ocurrido. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Y si no, nada más pues, asume las consecuencias. Efectivamente. Que es donde la autoridad está tomando en cuenta esos elementos para cobrar más contribuciones. Sí, efectivamente. Y digo, y nada más ahí para poner en contexto y dejar un poquito más cerrada esa pregunta, yo te preguntaría, cuando haces una contabilidad o prestas un servicio, ¿qué haces? Claro. ¿No? Revisas EFOS, deslindas responsabilidades sobre el cliente, porque yo puedo decirle al cliente, ¿y sabes qué? Yo no me responsabilizo si compras tus facturas. Claro. ¿No? Porque después me van a decir, oye, pues es que él contabilizaba y él sabía, y es parte de. Claro. Desde ahí, yo creo que podría empezar a hacer como bien comenta la contadora Zaira, pues un traje a la medida, ¿no? Hacer un contrato de todas las actividades que tú realizas e ir deslindando de las Y actividades tener que la tú evidencia, realizas. Juan Sí, Carlos. claro. Por ejemplo, si yo encuentro algo en la empresa, simplemente lo pongo de manifiesto al empresario y lo dejo un antecedente. Hoy por hoy, una forma de acreditar la materialidad en prestación de servicios es precisamente el desahogo de la minuta en una junta de trabajo. Claro. Oye, yo te dije esto, contribuyente, no haces caso, así que es bronca tuya. Y yo, como Poncio Pilatos, me lavo las manos. Claro. Porque Sí. lo contrario, me voy a ver involucrado. Creo que por la pregunta tiene jiribilla, Sí. ¿eh? Sí. Porque va por ahí. ¿Dónde yo me puedo curar en salud para que realmente no tenga problemas frente a una revisión? Sí, claro. En otras palabras, esa es la pregunta. Sí. Digo, y ya más o menos te pusimos un contexto de cómo tendrías que, obviamente con la ayuda de un abogado, cómo podrías hacer la elaboración propiamente de tu contrato de Claro, prestación de servicios. ¿no? totalmente de acuerdo. Entonces digo, si me permiten. Y ahí nada más, adelante. ¿me permites un comentario? Sí, adelante. Creo que el tema o la pregunta no debería de estar en el tema del contrato. Si tú eres contador, porque creo que mencionaba Ajá. parte de Si contador. gusta regresarnos un poquito la pregunta, que la pregunta Sí, es de sí. Jorge López, así es. Un modelo de contrato donde el contador quede lo más limpio que se pueda. Jorge, el contador va a quedar limpio con sus entregables, ¿no? Como decían hace rato. Encontré en mi revisión o en mis registros Claro. contables que todo esto lo hiciste deducible y es muy mal visto, ¿eh? Me ha tocado porque siempre dicen que son las cartas donde uno se lava las manos. Sí. Pero la realidad es que no te quieres lavar las manos, te quieres proteger, porque obviamente está en juego tu cédula profesional, no solo está en No, juego y tu propia. Imagen. Deja la imagen, Juan Carlos. La privación de la libertad. La libertad. Sí, claro. O sea, la persona en sí, Sí. ¿me explicó? Porque alguien se ha dicho aquí en la capacitadora, tú como contador manejas el token, manejas la firma electrónica, manejas la contraseña, manejas la tesorería y manejas a la señora. Bueno, eso es aparte. No me ha tocado de esos No te clientes. tocaba. Pero se ha dicho de que puede haber una prisión hasta 6 años para Sí, uno como contador, sí. Zaira. Entonces yo creo que, bien dices, hay que protegerse con la materialidad que Sí. son los entregables. Los Totalmente, entregables. totalmente. Sí, Fíjate que antes de que pasemos a la siguiente pregunta, me vino a la mente un comentario que alguna vez alguien me hizo. Oye, contador, fíjese que me está realizando una revisión la autoridad y se me hace muy exagerado que me esté pidiendo fotografías de mi actividad. Y yo diría, es que no es exagerado. A ver,
¿cómo compruebas que realmente le estás dando el servicio Claro. a tu cliente? Uno de ellos ya lo comentó el maestro José Antonio, pero también de eso, nosotros como contadores tenemos muchas formas de poder comprobar la materialidad. Claro. Lo que nosotros hacemos en Contador Contado es que a todos nuestros contribuyentes les damos primero propuestas de pago de impuestos, donde ahí mencionamos cuánto tuviste de ingresos, cuáles fueron los gastos, le realizamos un análisis y además siempre le decimos unas notas. A ver, de lo que revisamos, además encontramos A, B, C, D, E, F, G. Los riesgos que tú puedes tener son estos, ¿no? Artículo 108, Código Fiscal de la Federación, delito de defraudación fiscal, delito de defraudación fiscal equiparada, etcétera, etcétera. Entonces, si en algún momento necesitas tomar fotografía de lo que tú estás realizando para poder comprobar la materialidad, lo tienes que hacer. Claro. Tienes que dejar un antecedente de lo que se está haciendo, independientemente si hay un contrato modelo o no. Fíjate, yo tomo ya para cerrar este tema, digo, si me lo permiten, un comentario que hacía tanto el maestro José Antonio como Octavio. Dicen, vas a viste bien a la novia, ¿no? Vas a hacer una contabilidad, entrega un informe de esa contabilidad mensualmente, ¿no? Exacto. Digo, y si vas a cobrar, pues cóbralo bien, Claro. ¿no? Digo, yo creo que ese ha sido siempre la propuesta que se ha tenido de este lado, que seamos contadores no de nada más mandar la pura declaración y ahí te va el acuse y págame nada más los 200, 300 pesos, sino que se emite un informe que realmente se deslinde cualquier tipo de responsabilidad y ya el contribuyente sabrá si le entra o no le entra o si quiere seguir operando como lo viene haciendo, ¿no? Totalmente. Ese sería mi comentario final. No sé si alguien quiere agregar algo más, mi estimado No, maestro. pasamos con otra pregunta. Perfecto. Zaira, por favor, si me haces el favor. Bartolomé Santos nos pregunta, buenas tardes. Primera consulta, en tema de CFDI de nómina, ¿cuál es la obligación real como patrón? ¿Cumplo con facturar el domicilio registrado en el SAT del trabajador o necesito validar que los domicilios coinciden con identificación oficial o comprobantes? Si me permiten tocar un poquito este punto. Sí, adelante. Adelante. Yo no sé si alguien de ustedes ha tenido oportunidad de ir al SAT los últimos días, pero Está llegas al SAT saturado. y está una fila que da vuelta a la manzana completa y entonces yo dije, pues algo están regalando, ¿no? Sí, créditos fiscales. No, la realidad es que están haciendo el registro de los La actualización. domicilios, la actualización de la base de los domicilios de todos los trabajadores. Entonces, hubo mucha controversia en este tema de si era válido poner meramente el código postal del empleador, o tenía que ser el de cada uno de los trabajadores. Yo creo que con esa fila enorme están parte de la respuesta en este tema, ¿no? Como empleador, pues tu obligación sí es cumplir con esta parte para que el CFDI cumpla con los requisitos y pueda ser deducible. O sea, ahí Claro. solito, si no cumples, pues estás determinando el costo de esto. Y bueno, realmente, pues sí, en algún momento es hacer lo necesario para que cada uno de los empleados pueda validar su código postal y tener una base real y correcta con toda esta información. Yo no sé si ustedes tengan otra experiencia. Fíjate que esa ha sido una pregunta que ha sido recurrente, inclusive ahora que he tenido oportunidad de dar cursos aquí en la capacitadora. Oye, ¿es necesario que se ingrese el domicilio o se actualice la propia cédula fiscal, aunque sea de sueldos y salarios? Yo desde mi punto de vista, salvo que sea distinto al tuyo, maestro, al tuyo, César, igual, maestro, creo yo desde mi punto de vista que sí. Y te voy a decir con qué objetivo lo está haciendo la propia autoridad. Con el objetivo que en las devoluciones, ahorita, por ejemplo, no en esta, sino en la siguiente, justamente cierra el tema de los domicilios y localice realmente que no estén haciendo cuestiones de ilusiones y cuestiones con todos aquellos que sean pagados con sueldos y salarios o asimilados. Esa es mi perspectiva, o hacia allá va el tema de la recaudación en temas de personas físicas. Y por eso es de que sí requieren que se actualice al domicilio particular de cada uno de los empleados, ¿no? Digo, ese es mi punto de vista. No sé si tú tengas algún comentario, César. No, bueno, sí que totalmente de acuerdo. Al final del día lo que hizo ahorita la autoridad fue tomar el instrumento del CFDI, en este caso la nueva versión que se va a dar, para que orillen a los contribuyentes que, digamos, están como incautos, están volando, para ver qué es lo que está pasando con ellos, que generalmente pues son los de sueldos y salarios, en este caso en particular, para que a partir de ahí pues puedan actualizar su información. Y me gustaría adelantarme porque no estoy yo para nada convencido que vaya a haber una prórroga de este tema del CFDI 4.0, que es lo que ahorita nos está llevando a esto. ¿Por qué hay tantas filas en las oficinas de SAT? Por esto, porque tenemos hasta el 30 de junio para que las empresas puedan actualizar toda su base de datos de sus contribuyentes, en este caso de los empleados, para que puedan timbrar, porque si no está
el CFDI correctamente, entiéndase, código postal, con lo que dice la constancia, simplemente no nos va a permitir timbrar. Y al no permitirnos timbrar, pueden haber muchas consecuencias. Primero, que a lo mejor ni siquiera te paguen. La primera, que es la más importante. La segunda, de que si te llegan a pagar ese pago que te realicen a ti, el patrón, en este caso el empleador, no se lo va a poder hacer deducible. 29A del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, sí es importante que esa parte desde ahorita la vayan anticipando. Que no se esperen al último día, no esperen hacer filas kilométricas para que esto quede en orden, ¿no? Digo, y que ya lo adelantaba yo, por ejemplo, en el tema de pagos provisionales, ya viene la precarga automáticamente de todos los FDIs del tema de nómina. Entonces, no dudo que la regla ahora sí que, maestro, tú que te la sabes de memoria, para el tema de los días que tenemos de prórroga para timbrar la nómina, 2751, justamente esa regla ya se empieza a aplicar ahora sí, y que todo lo que no se ha timbrado en tiempo y forma va para afuera, ¿no? Digo, no sé si quieras comentar algo más. Mira, yo solamente me sumo al comentario de César, en donde la autoridad simplemente está estableciendo algo que se tardó, porque es una realidad, se tardó en todo esto, establecer los candados que hacían falta, precisamente con el ánimo de incrementar la fiscalización. Si tú tienes ingresos por salarios asimilables, lo que tengas, simplemente quiero ver quién te está pagando, cómo te está pagando, si está calculada correctamente la retención, porque también ese es otro tema, de que no identificamos. Creo que tú dices un curso de qué es realmente un ingreso exento, qué realmente es un ingreso grabado, en donde hay muchas aristas, donde no debiera de suceder, porque al final del camino la ley es clara en ciertos aspectos, y por otro lado simplemente es identificar el domicilio real del trabajador, punto, ¿dónde vives? Así de sencillo. Ahora, bien decía Zaire, hicieron el comentario, si realmente no coincide el domicilio, yo creo que algo se está haciendo mal, y debes tener la constante situación fiscal, indudablemente. Sí. Perfecto. Pues ahí está para todos los que tienen todavía falta de integrar su expediente laboral. Ahí todavía tenemos algunos días, ¿no? Así es. Perfecto. Vámonos con Alejandro Torres, que nos pregunta: buenas tardes, siempre un privilegio escucharlos, gracias. Igual un privilegio estar con ustedes. En cuanto a la tasa efectiva, ¿cuál considera la autoridad para un contador independiente que realiza trabajos a personas morales? Su oficina es su domicilio y acude a ver a sus clientes cuando menos 2 veces al mes. Realiza videoconferencias, a lo mejor está hablando de algunos de los otros, con ellos casi a diario, y ya no veo lo que sigue. Creo que es hasta ahí. Bueno. Hasta ahí se acaba, ok. Bien. Pues yo creo que en materia de personas físicas no hay tasas efectivas, ¿de acuerdo? Sí, no hay tasas efectivas. Y además están muy, muy generalizadas, o sea, están como muy de nichos, de finanzas, de esto, del otro, o sea, así como tal que haya una tasa efectiva para un contador un giro particular específico, no. Te tienes que encuadrar al giro general o a la actividad particularmente sobre la cual, ¿no? Farmacéutico ya platicamos, minería, financiero, todo ese tipo de... Y ahí ya te adhieres, ¿no? Yo nada más lo que le recomendaría a Alejandro, si realmente eres una persona independiente, pues échate un clavado al reciclo que te pudiera beneficiar, ¿no es cierto? Nada más cuida las limitantes para que pueda estar en reciclo, y creo que ahí, si me permite, la tasa efectiva, pues es máximo 2%, ¿no? Entonces está fabuloso. Está fabuloso. Bien. Pero sin embargo, no hay que perder de vista, y siempre lo hemos dicho, que el beneficio es en renta, en IVA no. En IVA pagas todo. Como si no hubiera cambio. Es correcto, es correcto. Así es. Bueno, ahí está el comentario de Alejandro Torres. Saludos. Muy bien. La siguiente pregunta es de Hortensia Barranco, y la pregunta es: ¿puedo abrir una cuenta bancaria de 20,000 pesos que son parte de mi negocio? Mi régimen es reciclo y no tendré problemas con la Hacienda. Sin problema. Bueno, de que puede. Eso me queda claro, ¿no? Pero habrá que ver si esto lo va a declarar o simplemente lo va a dar como apertura. Ahora, ¿esos 20,000 pesos los pone ella o ya vienen de su negocio? Del negocio. Del negocio. Y si vienen de su negocio, nada más son esos 20,000, no traes más atrás. Yo aquí lo que pondría sobre la mesa es sí. Puedes dar de alta la empresa bancaria, puedes dar de alta tu cuenta bancaria, pero más allá de la alta de la cuenta bancaria, yo me iría más a hacer un análisis, una revisión un poquito más profunda de ver cuál es el origen de los ingresos, principalmente para que todo esté en orden y no tengas posteriormente una contingencia fiscal o simplemente la autoridad se te saque del reciclo porque a lo mejor no estás considerando la totalidad de los ingresos, que además eso sí lo puede hacer la autoridad fiscal, ¿no? Claro. Perfecto. Y que no sean en efectivo. Y que nada en efectivo. Ok. Si me apoyas, por favor, Zaira. Liz Sewons. Buenas tardes, tengo una duda. ¿Qué pasa si yo mando una solicitud a mi cliente para cancelar una factura y él me la rechaza, sabiendo que no procede la operación?
No la puedes facturar, no la puedes cancelar. Si te la rechaza, no. Excepto que se quede callado en los términos de la regla. El silencio puede ser una afirmativa ficta, pero en atención a la regla 27134, si hay una respuesta por parte del cliente, esa factura no se cancela. No se cancela. Y ahí, fíjate. No, totalmente de Que acuerdo. no sé si les pasó a ustedes, digo, nada más ahí como anécdota, en el tema, por ejemplo, yo particularmente, yo facturo los servicios de un par de clientes y en una factura no me permite, o sea, me equivoqué yo, ahí si yo me equivoqué, me declaro que me equivoqué en el monto por dar mal el monte a la persona que me hace las facturas y esa factura particularmente no me deja cancelarla. ¿Cómo le darías efecto? A ver, pero no entendí. Sí, o sea, yo facturé X cantidad. Ok. Y el monto me equivoqué. ¿En el monto? En el monto. La quiero cancelar, pero no me permite la propia página del SAT. Es que depende. Recuérdate que la reforma de la factura entró a partir del 1 de enero de este año y hay 4 opciones para cancelarla. Ha tenido muchos problemas la opción 1, que es cancelarla con relación. Entonces, simplemente por procedimiento, porque si viene una factura relacionada y quieres cancelarla, no te va a permitir. Seguramente. Entonces, inclusive aquí a la misma capacitadora Ricardo, que le mandamos saludos, que es una persona de sistemas, nos ha dicho, pues vete a la opción 2, cancelas sin relación. Ahora, no pierdes de vista, Charlie, nada más la esencia. La esencia de la operación. Si realmente está mal la cantidad, la misma autoridad se ha pronunciado, dice, no cancele la factura, simplemente o emite una nota de cargo crédito. o una nota de crédito, dependiendo, y con eso queda saldada la operación, considerando que todo lo demás es correcto. Es correcto. Así es. Ok, ¿Sí? ¿está bien? Ok, Ok. completamente de acuerdo. Perfecto. René Jiménez, a ver, César. Sí, nos dice René Jiménez Islas. Hoy uno de nuestros clientes que nos adeuda 700,000 pesos nos dijo: necesito que me refactures las facturas de 2021 en este 2022. Está bien. Yo creo que quieres un asesor en casa, René, ahí me avisas. Necesita una asesoría. Dice, para que te realice el pago. De otra manera no te va a pagar, no te voy a pagar. Y además pide que se le haga un descuento del 15%. ¿Qué hacer ante esto? Si nos negamos, no nos paga. Y el único camino que nos queda es demandar. Lo que sabemos puede llevar mínimo 1 año en litigio. Y si se pretende su deducción en declaración anual por el monto, se requiere esperar a que un juez resuelva. De tal manera que creo no nos queda más que aceptar la refacturación, emitiendo notas de crédito sobre las facturas de 2021 para mitigar, no cancelar, pues el SAT no permite la cancelación, que es más o menos lo que estaban ahorita platicando. El doble efecto de su acumulación en este 2022, el soporte de las notas de crédito serían los correos del cliente sobre las condiciones que pone para el pago. Su opinión, por favor, saludos. Sí, pues, Como es mi amigo René, le voy a dar la asesoría sin costo. Es que ya es de casa, René Islas. Le mandamos un saludo, siempre está al pendiente de nosotros. Gracias, René. Mira, mi primer comentario, yo siempre he dicho, tienes que valorar. Es como en materia financiera. Simplemente decía Zaira hace rato, nada más para ponerlo en contexto. No aplicas la norma de 4 impuestos diferidos, dice, bueno, está bien, no la apliques, pero no es tan sencillo hacer eso, porque tienes que ver el efecto. Y al empresario le va a resultar interesante saber si tengo un ICR positivo o negativo, que regularmente muchos se inclinan a lo negativo. Un impuesto por diferir cuenta de pasivo, a eso me refiero. ¿A qué voy con esto, René? Tienes que valorar y, desde luego, como decía Octavio, tienes que aceptar las consecuencias. Si realmente tu intención es cobrar y te pone como requisito refacturación, cobra, pero vas a duplicar el ingreso. Sí. Y al duplicar el ingreso estamos hablando de renta y de IVA. ¿De acuerdo? Claro. Y creo que tus jefes no te van a permitir eso. Ahora, otra forma que para mí es más sana es, número 1, acumula el ingreso en el momento de facturar, eso ni Dios te lo quita. ¿Me Así es. explicó? No procede la cancelación, y ya lo decía Zaira, con una nota de crédito. No procede. Al contrario, vas a duplicar y con el ánimo de que puedas perder la deducción de la nota de crédito, porque no hay razón de negocio. Así es. Con la reforma de este año. Ahora, ¿por qué digo, acumula el ingreso y considérala de acuerdo a la fracción 15 del 27 de renta como una cuenta incobrable? Y una sorpresa, seguramente tu empresa se dictamina para efectos fiscales. ¿Y a qué quiero llegar, mi querido René? Dice esa regla, que no me recuerdo, ahí sí no me recuerdo qué regla es, te la puedo investigar, dice que en el momento que el auditor ponga como una partida en conciliación, deducible desde luego, esa cuenta incobrable, ya no le tienes que avisar al SAT. ¿Me explicó? En donde tú acumulas y la otra persona tendría que deducir. ¿Estás de acuerdo? Entonces, con eso, ¿qué te estoy diciendo? Anulas el efecto fiscal
de la factura. Y si no está cobrada, pues no pagas el IVA. Completamente. Sí. Así es. Sí. Y puedes conservar el cliente. Le dices, ¿sabes qué, cliente? Sigue trabajando conmigo, no me pagues, vamos a seguir operando y creo que puede ser más rentable. Sí. Digo, esa es una salida Sí, financiera muy sana. Sí, pues puede ser eso o lo que comentaba, ¿no? Que se aviente el juicio. El problema no va a ser tanto el juicio, que más o menos se vaya a ver 3, 4 meses en que le den una sentencia como tal favorable. El problema va a ser la ejecución del pago. Pero fíjate. ¿no? Pero ya con la sentencia ya puede aplicar Pero en este caso la deducción. aún y cuando vayas a juicio, Charlie, nada más por simple sentido común, que otra vez las irregularidades del contribuyente. Fíjate, si yo soy René, Sí. te vuelvo a refacturar. Yo acumulo por segunda ocasión. Así de bote De pronto. rápido. De rápido. ¿Tú deducirías siendo mi cliente? Pues sí. Sí. Porque no olvides que ya brincamos de año. Sí, claro. Sí. Sí. ¿Y qué dice la regla? La regla es básica, ¿eh? La regla es básica. De moral a moral, que seguramente este es el caso, Sí, claro. que puede no haber flujo de efectivo Para 2021. Tú acumulaste, tú dedujiste. ¿Me explicó? Ahora, vuelvo a refacturar. Otra deducción. Que también podría provocar doble deducción, ¿eh? Sí, Cuidado claro. con él, que la Sí. autoridad no te lo va a permitir porque está limitado. Fracción cuarta del 27. Pero yo diría que bajo este esquema ni sería deducible ni un año ni en otro año. Para el cliente. Para el cliente. Ok. Porque la operación fue del 2021. Claro. Ajá. Sí. Por eso la importancia de la contabilidad, Charlie. Sí, claro. Sí. Porque la autoridad va con todas las canicas. ¿Y cuáles son las canicas? Tú sí tú acumula por doble vez y tu cliente que no, No deduzca. Claro. Que no deduzca. Así Pero bueno, ese es mi comentario. Ahí ya dimos bueno, ya Por eso le algunas decíamos a René, lo que alternativas. necesita es un asesor personal, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Pues viene Richo Méndez, dice, buen día. El día 18 de este mes me notificó invitación Finanzas de Puebla para la presentación del pago provisional de abril, el cual yo realicé en la fecha límite que tenía el día 19 de mayo, al considerar 2 días hábiles, más por ser terminación 4 mi RFC. ¿Es válida esta invitación? Pues no, digo, No, yo creo no, que no. más bien es un recordatorio, ¿no? Que eso sí es lo que está haciendo No, mucho y la la autoridad. saca por procedimiento, pero claro. si ya cumpliste, la misma invitación dice, si ya cumpliste, haz caso Haz omiso caso a la omiso. invitación. Yo creo que por ahí está la respuesta, ¿no? Ya, además recordemos, Claro. parte de lo que viene en el plan maestro, parafraseando, es va a hacer actos en donde va a exhortar al propio contribuyente en que cumpla Claro. en tiempo y forma las Autorregulación. obligaciones. Sí. Entonces, muy probablemente es parte de lo que se está gestionando, ¿no? Sí, pero yo creo Como que tal. si ya cumpliste, ya estás curado en salud. Sí, claro. Charlie. Así es. Sí, Dale. sí. Ese yo me la viento, espera, porque es mi Ah, ok. amiga. Es mi amiga y mi clienta. Ok. Abigail Neria, te mando saludos, Avi. Dice, hola, buenas tardes. Respecto a los ingresos diferidos para efectos del pago provisional, si vendo pólizas de mantenimiento anual, las facturo en enero y voy reconociendo el ingreso en la contabilidad mes a mes conforme se va devengando, para efectos de los pagos provisionales del SAT, me acumula el total de la factura. ¿Es correcto que disminuya del pago provisional los meses que aún no se devengan? Sí, claro. Yo creo que la pregunta es buena, es Sí, muy interesante, que pudiera ser una irregularidad, pero antes de expresar mi punto de vista, me gustaría escuchar a Zaira, por ejemplo, Sí, de claro. este tema, o a César, que... es que, fíjate, te voy a contestar, o te voy a decir la idea, de mujer a mujer se entiende perfectamente. Hasta las habríamos de chocarlas, Zaira. Pero bueno, dale. A ver, primer comentario para Avi. Pues es que ya emitir del CFDI está muy complicado, ¿no? O sea, lo que mencionábamos hace rato era con base a los contratos. ¿Y qué sucede? Pues que se hace el reconocimiento a nivel contable dentro del pasivo y pues se va devengando. Claro. Pero ya con el CFDI emitido, sí está muy complicado. ¿Qué sucede? ¿Que puede pasar? Sí, sí puede pasar. ¿Por qué? Pero no podríamos disminuirlo, como ella lo mencionaba, porque estamos, ¿cómo se dice?, cumpliendo el momento de acumulación, Claro. y es la emisión del CFDI. Entonces ahí ya no tengo manera de reversar ese ingreso aún y cuando el devengo vaya siendo mes a mes. Ahí tendría más bien que estructurar una manera distinta o ver en la redacción del contrato para que el CFDI se fuera manejando Claro. mes a mes, ¿no? Yo lo voy a hacer salvo la mejor opinión de César, porque César también es muy diestro en esta parte. Yo te diría, y te voy a responder de manera un poquito institucional. Fíjate, cuando una persona moral, que es tu caso, es una persona moral que realiza actividades empresariales,
yo te diría que encuadras perfectamente en el artículo 16, fracción primera del Código, actividades comerciales. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si bien es cierto el 16 del Código no te define qué es una actividad y te remite al artículo 75 del Código de Comercio. Y todo lo que tenga que ver con mantenimiento es un acto de comercio. Entonces, al ser acto de comercio, seguramente estás tributando en el título 2, ¿de acuerdo? Régimen general de ley. Y el artículo 29A, fracción 7, inciso B, dice que una vez que conozcas el precio y la cosa, que ya lo conoces, y ahí es donde viene la respuesta y coincide perfectamente con Zaira, debes de emitir un CFDI por la totalidad de la operación, aun y cuando no se haya devengado, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, bajo ese orden de ideas, ¿de acuerdo? Le emites el CFDI, no la cobras, la acumulas para efecto fiscal. Ahí nada más haz tus notas en tus estados financieros. Ingreso contable todavía que no sea realizado. ¿Estás de acuerdo? Entonces yo con eso es más que No, suficiente. sí, totalmente de acuerdo. Y de ahí me salto a la parte de que conforme vayas recibiendo los pagos, pues vas a tener que estar emitiendo los famosos recibos electrónicos de pago, ¿no? O sea, y eso el se IVA, dan por entendido. que por cierto ya cambió la periodicidad, César, Sí, que ya ya. no son los 10 días. No, son ya 5 cambiamos 5 días nada días. más. Y Así si es. no tenemos la certeza de que van a ser 5 días, pues ni modo. O sea, se tiene que acelerar porque todavía muchos se quedan con la idea de que, bueno, pues es que voy a pagarte antes de que termine el mes. A ver, yo necesito tener la seguridad porque si no, no, Claro. no aplica como tal el PV. Pero bueno, en este caso sí es PPD, en toda la extensión Sí. de la palabra. Tenemos Sin los problema. 5 días del mes siguiente y se tiene que estar emitiendo para efectos en tema de IVA. Claro, ¿no? Entonces ahí claro. sí. Muy bien. A ver, nos Mi- dice, mi sí, estimado, por Miriam favor. Chávez. Buena tarde. Ojalá pudiera hablar sobre las empresas que sí les pides facturas, que si les pides facturas te cobran masiva. ¿Qué no se supone que ya lo incluyen los servicios? Me refiero a servicios médicos. Gracias, excelentes No puede ser. ponentes. Está peor eso. No, pero está bien, Miriam. O sea, yo creo que es una buena pregunta si Sí. no eres versada en el tema. Sí. Que a partir de ahí muchos médicos abusan. Sí. Porque claro. dicen, ¿quieres factura o quieres recibo? Te voy a cobrar el IVA. Oye, papá, si realmente eres médico, la ley del IVA te exenta exenta. de la ley del impuesto. ¿Estás Sí, de acuerdo? no pagas Entonces, IVA. por ahí como que viene un poquito contradictoria la pregunta. Pero bueno, Sí, César, sí. ¿qué es tu pregunta? Es tu respuesta. Totalmente, o sea. Por ahí dicen, ¿eres tu perro? Tú lo vayas. vayas. Sale, No, échatela. y sobre todo porque hay muchos médicos y sin el afán de ofender a este gremio que la verdad pues, deberemos de estar muy agradecidos por todo lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años. Pero que paguen impuestos. Pero que paguen impuestos, Claro, exactamente, ¿no? claro. Y que no lo acepten en efectivo, porque he visto también Charlie tiene letreros muchos amigos médicos, ¿eh? Nos están viendo mal ahorita, yo creo. que lo miren feo. Sí, sí, sí. Ok, a ver, César. Que acepten además el dinero en efectivo. Ok, sí te doy factura, pero además me lo das en efectivo. O sea, No. no, también por ahí no va el asunto, va. ¿no? O sea, Porque de entrada no sería deducible para mí. claro, de Como, entrada no- como deducción personal. ¿Estás de Totalmente, acuerdo? totalmente. Y además, en el momento en que uno ve que alguien está pidiendo que sea pago en efectivo, pues ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Pues Claro. este es un evasor fiscal, ¿no? Claro. Sea médico, sea contador, sea abogado, sea lo que tú quieras. Pero en este caso en específico, si te está solicitando IVA, pues de entrada es una práctica indebida, independientemente de que sea médico o no. Yo soy de la idea de que si hay un precio al público en general, ya debe de venir considerando con los impuestos. Claro. Ahora, aquí el tema de los médicos es de que ellos, por lo que dice la propia ley de IVA, no están obligados a trasladar como tal el IVA. Simplemente Están están exentos, exentos. sí. Entonces, pues, Na- ¿qué te digo? ¿no? Nada más, Miriam, creo que era Miriam, nada más finalizo la pregunta diciéndote que no es lo mismo que vayas con un médico, que con un veterinario totalmente. o con un médico cirujano o dentista, porque ellos encuadran perfectamente como ingreso exento. Sin embargo, puedes ir con un nutriólogo, que ya no es médico, es un licenciado en psicología, que ese sí causa IVA, o que vayas con un psicólogo, que también es el mismo comentario. Ajá. Deja de ser médico y es un licenciado y ellos dos sí causan causan IVA. IVA, sí, ¿Estás completamente de acuerdo, sí, sí, y sí, entonces, si ofreces, ahora sí, parafraseando, si ofreces tus servicios al público en general, el IVA debería estar incluido en Así el es. precio al público. Así es, Correcto. así es, correcto. así es. Que aquí Totalmente. nada más digo que ahorita de lo que estabas comentando, No te trabes, amigo. pagan en efectivo Ajá. y muchas veces la factura no es deducible para la declaración anual, Claro. justamente de los servicios Sí, médicos. sí. Y el problema viene cuando ahorita que pasó el tema de declaraciones, pues Lo obviamente rechaza el mismo formato. lo Sí, rechazan, sí, ¿no? Entonces, claro. ojo con ese tipo de cuestiones porque todas las deducciones que son personales tienen que venir pagadas con lo que viene referente Claro. al propio Así es. artículo Claro. 151, Así ¿no? es, totalmente Sí. de acuerdo. Perfecto. Oye, y para cerrar, por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer nuestros amigos en caso de que
quieran la factura y no se las quiera otorgar, por ejemplo, el médico o alguno de estos comercios. Denuncia anónima al SAT, así de sencillo. Por medio de regla hecho, hay miscelánea, una ¿no? regla que Así me es. llama la atención esa regla, que es la regla 27145, que dice que cuando uno de tus proveedores no te quiera dar una factura, va a estar el SAT como un tercero. Andamos monitoreando. Así es. Pero bueno, 2 preguntas más y seguimos con el evento, Charlie, ¿no? Perfecto, sí, adelante. María Villalpando dice, para validar los domicilios de los trabajadores se tiene que acudir al SAT con cita. Sí, si quieres ir al SAT siempre con cita, no te van a atender sin cita. ¿Estás de Sí, acuerdo? sí, totalmente. Ya hoy en día, si no traes cita, vámonos. Así es. Nos dice Raquel Carrera. Carrera. ¿Qué recomiendan? Con una persona que todo el 2021 emitió facturas sin desglosar el IVA, subtotal fue igual que total, pero al declarar lo dividió entre 1.16 y en teoría declaró menos. Ahora la autoridad le envió una invitación a aclarar el por qué declaró Pues sí. menos. Pues obviamente iba a llegar la invitación, ¿no? O sea, a ver, ya lo platicábamos ahorita hace un momento. Una cosa es lo que nosotros tenemos como valor de nuestros productos, de nuestros servicios, y otra cosa es cuando ya le aumentamos el IVA. Claro. Si aquí no se desglosa el IVA por la razón que sea, pues se tiene de todos modos que pagar el IVA que se está omitiendo. Por eso te llegó el requerimiento, ¿no? Claro. No, pero el punto es clarísimo, César. O sea, lo que yo entiendo dice, yo cobré 100 pesos y sobre eso facturé, pero no desglosé el No, IVA. desglosé. Entonces, ¿él qué hizo? Sobre los 100 desglosó el IVA, entonces está declarando menos ingresos. Entonces, yo creo que podrías tener un caso de aclaración acreditando que realmente tu potencial de cliente es público en general para acreditar ese desglose. Porque si no es público en general, reconoce el SAT los 100 pesos. Claro, y va a pedir el IVA por los 100 Los pesos. 16. Que pero esa por es la parte medular. supuesto. Sí, Por supuesto, si el efectivamente. SAT nos está chupando el dedo. Bueno, eso lo dije de manera muy cordial. Sí. A ver, échate la última. Perfecto. Tú, Charlie. Salvador Oriz dice, respecto a la emisión del CFDI de nómina derivado de la nueva versión 4.0, lo podemos resolver con la emisión de un solo CFDI semestral de acuerdo a la facilidad en la resolución miscelánea fiscal. ¿Es correcto? Fíjate que no, Sí, no es yo también correcto. creo que no. No es correcto. Fíjate, esta facilidad, si no mal recuerdo, efectivamente viene de resolución miscelánea, pero son de los casos muy particulares donde tú estés imposibilitado de hacer llegar el CFDI al trabajador y ahí sí te da como facilidad que puedas emitir un CFDI de cada semestre, ¿de acuerdo? Pero solamente cuando tú puedas acreditar, por ejemplo, que estás en zonas rurales o que Claro. no hay internet o que no hay servicio de luz, ¿sí me explico? Sí, claro. Solamente en esos casos. Sí, aquí me imagino que quiere timbrar toda la nómina de todos los trabajadores. Lo que sí se vale es aplicar la regla que tú mencionabas, dependiendo del número de trabajadores, a partir de la fecha de pago te Sí. dan 3 días, 5 días, 7 días, 9 días, hasta 11. Sí. ¿Estás de acuerdo? Pero solamente. Que probablemente se está confundiendo nuestro amigo Ajá. con el tema de las facilidades administrativas. Que Ah, ahí bueno, sí exacto. tenemos otro tema Claro, que sí totalmente. puedes tú Correcto. hacer un timbrado de manera semestral. Pero eso es de facilidades administrativas, Totalmente. no de resolución miscelánea Claro, fiscal. Que el tema de facilidades administrativas tiene que ver con todo el sector primario en su gran mayoría. Primario, ¿no? transportes Así y es, demás, correcto. así es, Muy bien. así es. Que deberíamos hablar de ese tema. Está Sí, interesante. muy bueno, Está muy bueno. está Muy bien. bueno. Perfecto, pues vamos a seguir con algunos Ya, otros ay, puntos. pensé que nos íbamos a ir, Charlie. No, ya. Todavía falta un poquito Todavía y, falta. y yo creo que vamos a tocar 2 temas importantes, que sobre todos estos rubros que está particularmente el SAT poniéndole un ojo muy especial y fiscalizando, ¿no? Uno de ellos que quiero tocar, me gustaría tocar con ustedes, es el tema de las devoluciones y la aplicación de estos saldos a favor como tal, si me lo permiten, en donde... Te permitimos todo, Charlie. Ok. En donde justamente, ¿qué es lo que está revisando la autoridad o qué es lo que va a revisar? Si me permites, ¿cuáles serían tus comentarios? Dentro de estos saldos a favor que tenemos, ¿qué es lo que revisa la autoridad y qué es lo que le va a dar materialidad a la aplicación de esos saldos a favor como tal, Zaira? Pues básicamente te pide la integración total, ¿no? Anteriormente te decían que el 80%, pero es lo más falso. Te pide la integración de todas tus operaciones, que sean reales, que estén efectivamente pagadas, que hayan llevado todo el proceso que te marca la ley del IVA para que puedan proceder. Sin embargo, bueno, sí ha habido situaciones en donde pues todo puede estar perfectamente amarrado y hay una situación en particular de algún comprobante que por ahí no pasó, que ya te diste cuenta como contribuyente y dices, y ya la solicité en devolución, ¿no? O sea, ya me devolvieron los 100 pesos y chino eran 100, eran 90 Claro. y el SAT hasta estuvo de acuerdo conmigo y me devolvió. Se vuelve un tema en ese proceso y la realidad es que para uno como contribuyente es mucho más sencillo
cacharla que directamente para el fisco, pero viene muy encaminado a eso, porque el SAT también se ha dado cuenta que de manera posterior de repente el contribuyente presenta declaraciones complementarias de declaraciones que reflejaron un saldo a favor que fue recuperado. Creo que viene muy encaminado a ese punto de que tú como contribuyente hagas todo ese proceso, ese análisis, y si hay una devolución improcedente, ver de qué manera vas a ajustar ese saldo. Fíjate, me llama mucho la atención que a un contribuyente le detuvieron la devolución por la falta de complementos de pago. Sí. ¿No? Entonces, no sé si quieren hacer algún comentario en la importancia de la emisión de esos complementos de pago, porque justamente la devolución no las están dando, por ejemplo, temas de IVA, porque faltan complementos de pago, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar algo al respecto, mi estimado César. Sí, totalmente de acuerdo. Recordemos que uno de los temas para que una deducción pueda proceder, y existen características donde te emito el día de hoy, pero me pagas al mes siguiente, pues tiene que existir indudablemente un recibo electrónico de pagos. Y parte de los requisitos que ya no nos marca el artículo 29A del mismo Código Fiscal de la Federación es de que si no cumples con la totalidad de los requisitos para los FDIs, pues estos no proceden en tema de deducibilidad. Entonces sí, efectivamente, si no hay un recibo electrónico de pago cuando debiera de haberlo, tiene toda la razón la autoridad para decir, ¿sabes qué? Esta deducción no procede. Por la razón de que no existe un recibo electrónico de pago, porque no está correctamente registrada en contabilidad, que de hecho eso me llama mucho la atención. Cuando se realiza una solicitud de devolución, ya lo comentó bien ahorita la contadora Zaira, el 80%, pero bueno, estamos en el entendido de que deben de estar debidamente registradas en contabilidad, que además es uno de los requisitos, según la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 27, que para que pueda proceder tiene que estar debidamente en contabilidad, pero el tema es de que hay muchas personas físicas, alojándome nada más un poquito de personas morales, que dicen, bueno, es que yo tengo saldo a favor de IVA, quiero solicitarlo. Y cuando me hacen esa pregunta, yo les digo, ¿y tienes tu contabilidad? Sí, ¿Lo claro. tienes registrado? No, es que yo no estoy obligado a enviar la contabilidad. A ver, una cosa es estar obligado a enviar la contabilidad y otra cosa es No tener. la obligatoriedad de llevar el registro contable, independientemente de que la tengas que enviar o no al SAT. ¿No? Entonces, ya bien lo comentó la contadora Zaira y me uno a esa parte donde ya ahora la autoridad nos deja a nosotros la talacha, carga, ¿sí? la carga, para poderle demostrar que tenemos un saldo a favor. Ok. Y en el momento en el que la autoridad haga su chamba y diga, ¿y qué crees que le acabamos de devolver más al contribuyente? Lo que va a hacer es decir, o mandar una invitación o mandar un requerimiento, decir, ¿sabes qué? Te devolvimos más, regrésanos. Entonces yo creo que cuando existe ya un conflicto entre particular y autoridad, tenemos que irnos indudablemente a los medios de defensa administrativa para que realmente desde ahí se tome la decisión, si es que a veces el contribuyente dice, pues que yo ya me lo gasté, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que tú me lo hayas devuelto, yo lo tomé como un ingreso. un ingreso ya para mí, o sea, ya no puedo yo hacer más, ya me lo gasté, ¿qué te devuelvo? ¿No? Y entonces es donde viene el conflicto y es donde sí considero que ahí deben entrar ya los medios de defensa administrativa. ¿Se considera esa devolución como ingreso, mi Perdón, estimado? como ingreso no, por siguiente. Como les decía a mis chicos cuando daba clase, vamos a entender la pregunta y vamos a ver las aristas Claro. de las posibles respuestas. Si es un saldo real, cumpliendo los requisitos de ley, ya sea de renta o de IVA, desde luego, deteniendo el artículo 2 de la Ley de Derechos del Contribuyente, es un derecho del contribuyente que la autoridad le devuelva y es una obligación de la autoridad. A partir de ahí, creo que no veo mayor tema. Segundo punto es donde yo creo que puede haber una situación de riesgo, es que el hecho de que la autoridad te devuelva un saldo a favor, parafraseando el artículo 22 del propio código, dice que si yo te devuelvo un saldo a favor sin ejercer las facultades de comprobación, yo puedo inclusive auditar ese saldo a favor, aunque tengas otras facultades de comprobación, y si no reúne los requisitos, ese dinero me lo tienes que devolver con actualización, con recargos y con intereses. Pero lo más grave de todo esto, Charlie, es que el artículo 108 presume como defraudación fiscal grave el hecho de que tú solicites devolución de saldo a favor improcedentes. Claro. ¿De acuerdo? Que yo podría decir, me acuerdo, por ejemplo, de los EDOS, ¿me explicó? Que deducen operaciones simuladas. Y bien lo decían ahorita mis amigos, de que si no cumplimos el requisito de renta, el IVA no es acreditable. Y mucha gente dice, es que ya lo pagué, ya tengo el CFDI y en consecuencia es acreditable. No es cierto. No.
Debemos de cumplir todos los requisitos. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces, bajo ese arista, yo le diría a mi contribuyente, no provoques a la autoridad si no tienes la certeza de que todo esto proceda. Claro. Y bien decía Zaira, pues revísalo al igual que la autoridad o más para que pase el filtro y no tengas mayor tema. Claro. Ok. Fíjate, no sería lo mismo la aplicación que la solicitud de la devolución. Claro. En ese entendido, ¿qué sería, digo, no la recomendación, pero para ti como asesor, cuáles serían las recomendaciones que podrías dar de cierta manera hacia los contribuyentes o cuáles serían las perspectivas que tendrías que tomar para poder solicitar una devolución o para poder aplicar un saldo a favor como tal? Mira, yo sí lo validaría. Aparte de lo que es el comentario, yo sí me sumaría a revisar todo lo que tenga que ver en materia contable y fiscal para tener la certeza de que ese saldo a favor procede con una pregunta que hacían, con la intención de no contaminarme yo mismo. Porque si no, yo Claro. estaría siendo copartícipe de un saldo a favor improcedente. Y ahí me quedo. Yo revisaría, Perfecto. Charlie. No, está perfecto. Digo, al final yo creo que eso es lo importante, ¿no? Digo, que todos nuestros amigos tengan todos el panorama amplio de qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer Claro. en base a la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Porque al final eso es lo importante, que compartamos experiencia. Porque yo podría decir, no, pues sabes qué, pues pídelo en devolución. Oye, no tiene contabilidad. Claro. Va a llegar el acto administrativo, le van a soltar información, posiblemente le generen un crédito fiscal, ¿no? Sí, claro. A eso iba encaminada mi pregunta. Oye, ¿sabes qué? Mejor revisa. Si tienes contabilidad, pues pide el saldo a favor y acreditas toda la materialidad de las operaciones. Porque hoy te piden pólizas, te piden CFDIs, te piden La propia contabilidad electrónica. toda la estados de contabilidad cuenta electrónica, bancario, Sí. pólizas. los estados de cuenta que comentas. O sea, te piden un sinfín de operaciones que al final pues solamente tienen que ver con este tema de la propia devolución. Pero bueno, digo, al final te agradezco, maestro, por el comentario. Y otro de los puntos importantes, si me lo permiten, la venta de los intangibles que a ti tanto te encantan. Que es, yo creo que algo importante, algo interesante que ya se está fijando la propia autoridad, está revisando. ¿Qué podrías comentar al respecto para que obviamente tanto Zaira y César pues obviamente nos puedan dar algunos puntos de vista al respecto? Mira, yo he estado en el entendido de que el intangible como tal, que podrían ser muchos ejemplos, marcas, patentes, nombres comerciales, páginas web, ubicación, contratos, en fin, fórmulas, etcétera, etcétera. Entonces, el intangible como tal es un concepto real y que existe. Claro. Número 2, de que no es lo mismo hacer, y creo que es donde vienen las aristas, Juan Carlos, no es lo mismo hacer un reconocimiento de un intangible que una reevaluación de un activo. Lo primero sí procede para efectos financieros y para efectos fiscales. Lo segundo no procede. Y estoy siendo muy técnico, ¿eh? Reevaluación es inflar tu activo. Que la norma financiera, la norma fiscal, nunca procede la revaluación de activos. Nunca procede. En otras palabras, yo en clases de contabilidad, un activo ya registrado nunca puede crecer. Nunca puede crecer. Sí, claro. Sí puede decrecer por la amortización, por la depresión y demás. O por el deterioro, ¿eh? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 los C15, inventarios. ¿de acuerdo? Ahora, el segundo comentario. Tercer comentario. A nivel mundial, ese es un tema que hoy por hoy puede representar el importe real de una empresa, ¿eh? Claro. Porque obviamente si tú vendes tu compañía, no la vas a vender a valor en libros, porque a lo mejor no tienes reconocido el intangible. Que muchos negociadores se van por ahí. Yo te pago lo que vengan tus estados financieros. sí, claro. No, espera, mi amigo, eso no es la realidad de mi empresa. Entonces yo creo que un primer elemento interesante es reconocer un intangible para darle el valor exacto a tu empresa. Que una cosa es el intangible y otra cosa es el negocio en marcha. Digo, son Sí. cuestiones interesantes. Ahora, y por otro lado, cierro el comentario sin ir más allá, que la misma ley del impuesto a la renta, a partir del artículo 31 y 33, de manera puntual, reconocen los activos intangibles como un gasto diferido. Por lo tanto, se pueden amortizar. La misma norma me sugiere deducirlos a través de la amortización en un 15% anual. Y una reforma para este año de manera puntual en el código dice que el activo intangible, llegado el momento, la autoridad lo puede considerar como embargable. Y eso es muy bueno, porque no hay una extracción física de bienes. Claro. Yo me quedo embargado con tu marca, con tu patente, pero yo puedo seguir operando, Charlie. Para el tema de los juicios de nulidad. Claro. ¿No? Ahora, por otro lado, nada más la parte, digamos, importante del intangible es
cómo reconocerlo y cómo asignarle valor en los libros, que ahí está la magia del intangible, ¿no es cierto? Así es. Sí. Entonces, hasta ahí me quedo que podríamos hacer otro tema de intangibles. Claro, con gusto, Ajá. efectivamente. Mi estimado Híjole, César, sí. Zaira, el que quiera comentar. Adelante, César. Gracias. ¿Ibas Sí, a es hablar? que el tema de los intangibles es Da para mucho. da para mucho, ¿no? Sí. Justamente para personas que tienen una marca ya establecida, que ya llevan todo un trayecto pues recorrido y que muchas veces no saben cómo poderle dar valor a su marca, porque no es lo mismo que a lo mejor te cotice a ti. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un despacho que va iniciando, que a lo mejor una de las 4 grandes. Es completamente diferente. Que la calidad es diferente, sí, eso no lo estamos en ningún momento cuestionando. Sí, claro. Pero no va a ser lo mismo lo que te va a cobrar algún despacho de estos de los 4 grandes con uno que a lo mejor va empezando, que a lo mejor ya tiene un proyecto más o menos. ¿Cuál es la diferencia? Pues hay una marca de por medio. Claro. Hay un intangible de Te por están medio. comprando el Te intangible. están comprando el intangible, Claro, exactamente. claro. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo me voy a comprar una bolsa al mercado, al tianguis, y me voy a comprar esa misma bolsa, me voy a lo mejor a una tienda departamental pues más lujosa, pues es la misma, pero el precio es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? Nuevamente, el intangible. Claro. Esto siempre lo debemos de tener perfectamente visible dentro de contabilidad, porque si no, nuevamente, le estaríamos dando un valor inferior a lo que realmente vale nuestra empresa. Entonces, si nosotros no damos formalidad a esta parte, el día de mañana puede que a lo mejor estemos perdiendo de vista esto de lo que es los activos intangibles. ¿Cómo lo podemos hacer? Regístralo. Vete al INPI. Es muy, muy sencillo realizarlo. Ve, regístralo y ya en su momento vas a poderle dar la correcta evaluación para que esto pueda presentarse en tu contabilidad, porque si no, de otra forma, esto va a ser más complejo, que de hecho me parece que es parte del plan maestro que se está ahorita abordando de lo que publicó la misma autoridad Que del digo, SAT. particularmente tú ya tienes un intangible ahí Claro. bastante Y tiene un valor. generoso y tiene un valor, exactamente, Sí, ¿no? sí, Claro. que nos han por ahí querido meter varios goles. Ok. Ahora, yo nada más sumaría antes de darle la palabra a Zaira, de que no hay que perder de vista que en cualquier deducción, y en particular del intangible, puede representar, por un lado, un esquema reportable, cuando no se pueda Es correcto. evaluar, digamos, monetariamente el intangible, que se puede dar. Ujú. Y por otro lado, no hay que perder de vista que de acuerdo a la reforma del 2020, el 5A, razón de negocios, el beneficio fiscal no tiene que ser mayor al beneficio económico, porque si no acreditamos ese binomio, no procedería la deducción para efectos fiscales. Nada más como dato curioso. Sí, totalmente de Perfecto. acuerdo. Zaira, tus comentarios al respecto de este tema de los intangibles. Pues no, nada, realmente yo esperaría que aquí tuviéramos varias marcas registradas. ¿no? De hecho, a ti también Sí. ya te trataron de clonar Ya. tú ahí, Sí. bueno, pero en el tema de los Sí, nombres. hay un despacho que se llama como yo. Ah, Y sí. no es mío. Yo por eso lo Voy- decía. Voy a pedir regalías. ¿eh? Sí, por claro, supuesto. claro, sí. O sea, creo que a veces dejamos de lado este punto, pero es una realidad, ¿no? No es lo mismo decirte, estuve con el contador César, con el contador contado, todo el mundo la Claro. capta, ¿no? Sí, sí, Fulanito sí, de tal. sí. Y en el caso del maestro, pues es lo mismo. Claro. Entonces ahí nada más se enriquecería eso de si ya están registrados. Es más, en las mismas empresas, ¿eh? Yo creo que en tu empresa, amigo, seas contador o inversiones y demás, que se reconoció para este año como reforma. Claro. El pagar regalías a la personalidad que representa el boom de una empresa. Sí. Y creo que es muy válido, Sí. porque a lo mejor César en su negocio, quitando lo que representa su marca, César se acerca al cliente y puede cerrar. Entonces también le puedo pagar bajo esa filosofía, Sí. regalías. Y lo mismo harían muchas personas, ¿no? Claro. Porque finalmente el dueño, el empresario, es el que sale a la calle a vender. Sí. Si no estuviera él, no sería lo Sí, mismo. sería No, lo mismo. y hoy por hoy también hay muchas marcas, ¿no? Están Totalmente, lanzando claro. la marca, pero hago tratos o negocio Ah. contigo porque tú vas a hacer la imagen. Sí, claro, ¿no? Y estás claro. ganando por imagen. Entonces, es un sinfín del mundo de los intangibles y yo creo que es muy buen negocio. Muy bueno, pues. Así es. Sí, claro. ¿Qué irregularidades podremos encontrar particularmente que tú detectas en el proceso de los servicios profesionales al reconocimiento de una marca? Posiblemente que no esté evaluado, posiblemente que que se genere de manera interna y que quieran darle un valor mayor. ¿Qué irregularidades podremos encontrar? Mira, mi yo estimado? te podría decir 2 o 3 razones muy puntuales. Número 1, ya lo decía César, que no está inscrita en el INPI. En el INPI, es O en el OMPI a nivel mundial, que también existe la organización. Primer punto. Segundo punto, que sea una empresa nueva y que al ser nueva quiera reconocer una marca. No se podría considerar, porque realmente pues, no puedes decir Evaluar. la rentabilidad. Y tercer punto, que es donde realmente caen muchos,
que inflen el intangible. Y yo creo que ese es el punto central. No es lo mismo decir 5 pesos que 50 millones. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que es la parte interesante y donde la autoridad repara en esa asignación. Por eso es diferente reconocer in-house que a través, por ejemplo, de un tercero, que por cierto puede ser un elemento para generarle ingresos a los socios. Yo lo puedo reconocer la marca como mía. ¿Estamos de acuerdo? Y en mi despacho, que la usa, me puede pagar regalías. Sí, claro. ¿Me explico? Y forma parte de mi patrimonio. Y yo la puedo vender, la puedo rentar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esos son los comentarios al respecto. Muy bien. Por último, me gustaría saber, en la parte corporativa, si alguien quiere sacar el tema de particular, ¿qué encontramos o cuáles son las principales irregularidades que tienen las empresas hoy en día y que está poniendo la llaga el SAT sobre el dedo sobre la llaga? Digo, y ahí nada más para cerrar con este. Yo creo que ese es uno de, como dicen, es uno de tantos problemas. Yo te voy a contestar, ¿qué tantas irregularidades cometen los contribuyentes? Yo diría que todas. Todas. Y tan cometen todas que alguien me dijo en un curso, me dice, oye contador, me dice José Antonio, todo lo que tú dices que no hagamos, lo hacemos. Ve nada más, o sea, todo lo que les digo que no hagan, lo hacen. Pregunta, fíjate, nada más para citarlo así como mero ejemplo. ¿Dónde está el informe del administrador? No hay. ¿Dónde está el informe del comisario? No hay. ¿Dónde está el informe para este año como novedad? Que tengo que hacer un informe sobre la situación fiscal de aquellos que se dictaminan para efectos fiscales. ¿Dónde está el acta de asamblea ordinaria? No hay. ¿Dónde está el acta de asamblea extraordinaria? No hay. ¿Dónde está el libro de actas? No hay. ¿Dónde están las acciones? No hay. ¿Dónde está la contabilidad electrónica? No hay. ¿Dónde está la DIOT? No hay. Es más, fíjate hasta dónde llega. Estados financieros. Bueno, fíjate, ya me eché como 20 conceptos. Fíjate que un contribuyente que lo voy a sacar, que por cierto los invitamos al ContaFest, ¿de acuerdo? Tú eres el anunciante obligado. Pero bueno, hoy un contribuyente, la autoridad le dice, a ver, dame todo esto, y le pide la DIOT. ¿Y qué crees que respondió? O sea, una barbaridad. No estamos obligados. No, espérame, ojalá fuera eso. No, dice, no encuentro los acuses de recibo de la DIOT. Yo creo que es lo menos que tendría que responder, porque si no encuentras, bájalos otra vez. Descárgalos, en fin. Entonces ve que el contribuyente está dando pauta a que venga la autoridad y nos revise. Así es. Entonces, bueno, yo creo que, y me podría seguir con todas las irregularidades a nivel corporativo. Claro. Y yo terminaría diciendo la frase de que un acta de asamblea a nivel corporativo puede cuidar inclusive la integridad del administrador. Claro. Ahorita por el tema del beneficiario controlador. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Y con eso, como decían por ahí en su momento, puede lavar las manos del administrador. Sí, claro, exactamente. César, particularmente, ¿qué opinas el no pago de monumentos a directores, gerentes generales y súmale que esos que acaba de decir los dan de alta en Seguro Social, sí, que es otra irregularidad. Que es justamente lo que estamos hablando de la parte corporativa, que no estén decretados justamente en las actas de asamblea que comentaba el maestro José Antonio. O sea, ¿qué opinas al respecto? Y para que les digas a nuestros amigos qué es lo que tendrían que hacer, ¿no? Bueno, que se acerquen con nosotros. Que se acerquen con nosotros. Y que Dios les diga, ¿no? Antes. Principal irregularidad. Los dan de alta en nómina. Sí, claro. Les dan seguridad social. No les pagan como deberían de pagarles. Que recordemos que uno de los esquemas que hoy se pueden pagar es a través de asimilados a sueldos y salarios. Sí, claro. Es la forma correcta en cómo tendrían que estar ellos recibiendo su remuneración. Pero no es así. Es que es mi hijo, lo meto a nómina y de ahí para ir comprobando. Y vamos deduciéndonos del seguro social. No, espérate. Bien lo acabas de decir, son personalidades muy específicas. Son socios, son administradores, representantes legales, comisarios. Ellos, aunque pueden pertenecer de algún modo dentro de la empresa, son representantes de la empresa. Entonces, por esa misma razón, tienen un tratamiento diferente. Una irregularidad completamente es tenerlos en estos esquemas de nómina que reciban seguridad social. No se puede. No, es como el contribuyente, persona física, que se acerca conmigo y me dice, oye, contador, fíjese que yo le doy seguridad social a mis trabajadores. ¿Yo también me puedo dar de alta? No, ¿cómo que te vas a dar alta? O sea, no puedes tú ser tu mismo patrón. O sea, sí, claro. Que pues coloquialmente sí, lo quieras decir. Para no confundir a nuestros escuchas, sí se puede dar de manera opcional en los términos del artículo 13 de la ley del Seguro Social. Que es justamente lo que nada más iba. para precisar. Que recordemos que tenemos dos regímenes, el Correcto. voluntario y el obligatorio. Cuando tú los das de alta, los das por el régimen obligatorio, pero tú puedes estar en un régimen voluntario. Claro. O
puedes hacerte de algún otro seguro de gastos médicos mayores que además te va a ayudar a ti en deducción personal, ¿no? Entonces sí es algo que sí debemos de tener en cuenta. ¿Y cuál es otra irregularidad? Que cuando hacen anticipos a los dividendos, ¿qué es lo que hacen? Pues cargan a deudores, cargan a acreedores, hacen cosas medio extrañas que no es lo correcto. ¿Qué puede significar eso? Que pues a lo mejor están realizando una emisión de dividendos de manera incorrecta y entonces la autoridad va a decir, a ver, ¿cómo que estás emitiendo dividendos? A ver, muéstrame tu información, a ver, los contribuyentes, los socios accionistas, a ver, necesito que me paguen impuestos de estos dividendos que ya les dieron. No, pero a ver, si es solamente un anticipo, no, a ver, para que haya un anticipo de dividendos, primero tiene que haber una utilidad como tal. Si no ha terminado el ejercicio, ¿cómo vas a saber si hay o no una utilidad? Entonces, si no sabes si hay una utilidad, ¿cómo puedes estar emitiendo los dividendos propiamente, ¿no? Entonces, sí creo que son aspectos que se tienen que cuidar en la parte corporativa y creo que asumo que no deben de perder esa parte esencial de la contabilidad, que es toma de decisiones. Existen obligaciones, pero eso es ya algo que rodea a la misma contabilidad. Si ustedes logran tener una contabilidad como debe de ser, créanme que de todo lo demás no van a sufrir. Y que estás de acuerdo que en caso de ser a título gratuito, estarían generando un esquema reportable. Por supuesto, que totalmente. Te puedo asegurar que nadie lo está reportando ahorita, ¿no? Yo te puedo asegurar que los esquemas reportables están en ley, pero por desgracia están siendo mayormente omitidos. No digo que es la totalidad, pero sí asumo que están siendo totalmente omitidos. ¿Cuál es la intención de estos esquemas reportables? Pues que le digamos a la autoridad fiscal quién está teniendo un beneficio. Claro. Pues obviamente los contadores, los contribuyentes, pues no debo decir, oye, ¿qué crees? Que voy a hacer esto para pagarte menos. Entonces voy a decir, sí, no te preocupes, adelante con tu esquema reportable. Y el día de mañana te va a revisar para decir, a ver, esto que estás haciendo no es así, tiene que ser de esta forma, con la intención de ir conociendo cómo se manejan los contribuyentes, desde mi punto de vista. Muy bien, perfecto. ¿No? Pues muchas gracias, mi estimado César. Y para cerrar con broche de oro, en el tema corporativo que yo lo detecto de esta forma, es la parte de ese estudio de precios de transferencias como tal entre compañías. ¿Qué nos puedes decir al respecto y cuáles son los principales errores que estamos cometiendo como contribuyentes, Zaira? En cuanto a precios de transferencia, la omisión del estudio. La realidad es que esta obligación ya tiene muchos años también en ley. Muchos contribuyentes lo desconocen o muchos contribuyentes dicen, es que yo tengo operaciones locales y entonces no tengo la obligación o no genero la obligación de tener un estudio de precios de transferencia. Entonces yo creo que ahí hay un punto que también va a ser muy revisado con respecto a todo este programa que hemos estado comentando, porque básicamente todos tendríamos que tener un estudio. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer la evaluación correcta de la operación. Tendríamos que estar a precios de mercado, tendríamos que revisar que las operaciones entre todas nuestras intercompañías, ojo, no solo las internacionales, también a nivel de nacionales, están dentro de precios de mercado, que realmente estamos generando el ingreso o la deducción correcta con base a este tipo de operaciones y pues tener ese respaldo o en algunos casos que también ya se ha visto, realizar los ajustes, ¿no? Hacer la acumulación en aquellos casos en donde el estudio a posteriori, que ahora ya también por el cambio de fechas y toda la obligación en cuanto a precios de transferencia han ido ajustando para que no vaya tan desfasado, hacer el reconocimiento de este ingreso y el pago del impuesto que corresponde, ¿no? Claro, efectivamente, que fíjate que un tema súper importante es de que en una revisión te piden precios de transferencias y si no lo aportas en tiempo, ya no te lo dejan como parte de las pruebas o parte de la materialidad de las operaciones para que las puedas aportar dentro de esa revisión, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que tengamos ese estudio de precios de transferencias en operaciones intercompañía, ¿no? Ahí como comentario. Pues si me permiten, me gustaría darles la palabra a cada uno de ustedes para que se despidan, sus comentarios finales y pues ya para cerrar prácticamente la emisión de este programa. Claro. Mi estimado amigo, muchísimas gracias. ¿Y cuáles serían tus comentarios finales? Yo creo, gracias Juan Carlos y desde luego al panel que hoy fue muy nutrido el comentario. Yo creo que cualquier contribuyente, como lo he dicho de manera coloquial, tiene sus pecadillos, ¿de acuerdo? Todos no estamos exentos. Yo establecería lo que hemos dicho toda la vida, establecer un compliance para efectos de identificar esas irregularidades y desde luego cubrirlas en tiempo y forma de ser posible para evitar contingencias con la autoridad a futuro. Y desde luego pueden haber irregularidades desde la parte contable, financiera y desde luego la parte corporativa, jurídica, civil, mercantil,
civil, laboral, o sea, en todo se tiene que ir echar un vistazo, ¿de acuerdo? Y creo que es la función hoy de nosotros, entonces simplemente es sumar y termino diciendo que tendríamos una facultad tipo revisor de ese cúmulo, ¿de acuerdo? Para que realmente tengamos la certeza que las cosas están haciendo bien, ¿de Claro. acuerdo? Entonces con eso concluiría. Y nos veríamos el próximo viernes, ¿no? Y nos veremos el próximo viernes en el ContaFest, va a estar de rechupete. Ok. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Gracias. mi estimado amigo. César, muchas gracias por tu participación. ¿Y cuáles serían los comentarios finales? Gracias, maestro Juan Carlos. Digo, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ya saben que a mí siempre me da mucho gusto venir aquí con ustedes. Y mi recomendación, mi opinión es de que no dejen de lado el verdadero objetivo de la contabilidad, independientemente de todas las obligaciones. Si nosotros cumplimos cabalmente con el objetivo que es la contabilidad, llevarla de manera impecable con la finalidad de tomar decisiones, cualquier obligación que venga, ya sea hoy, mañana o dentro de 5 años, 10 años, créanme que solamente va a ser un mero trámite. Pero para eso debemos de tener la base. ¿Cuál es la base? Nuestra contabilidad. Independientemente que si el día de mañana viene un nuevo impuesto digital, un nuevo impuesto global, vienen más planes maestros, que si hay tasas de ISR efectivas, eso, cuando nosotros tenemos bien sustentada nuestra información, créanme que eso ni siquiera tendría que preocuparnos. Entonces, cierro con este tema. Muchas gracias nuevamente por la invitación y yo creo que por ahí ya voy a empezar a cobrarles regalías. Ok, perfecto, No es muy bien. cierto. Zaira, pues realmente un placer y muchísimas gracias por haber acompañados el día de hoy. ¿Y cuáles serían tus comentarios finales? Gracias, Juan Carlos, primero por la invitación. Con gusto. Gracias a la capacitadora y un placer compartir con ustedes el panel. Gracias. Yo cerraría diciéndoles que la contabilidad es un mal necesario. No se aprende por TikToks, no se aprende por un video de 15 minutos. La realidad es que acérquense a los especialistas y como decía el maestro Castro, realmente todos podemos traer pecados, ¿no? Simplemente hay que hacer la evaluación de qué tamaño es el pecado para ver de qué tamaño va a ser la consecuencia y en algún momento asumirla o corregirla, como lo hemos venido comentando. La intención aquí es que todo esté como debe de estar para que, como mencionaba César, en el momento que lleguen y nos toquen la puerta tengamos todas las herramientas necesarias, toda la documentación necesaria, el soporte que se requiere para poder dar las respuestas a la autoridad de la manera más sencilla y en los tiempos que ellos los están estimando. Perfecto, Zaira. Pues muchísimas gracias a todos y yo me despido pues agradeciendo siempre su participación y no se pierdan las siguientes emisiones de los otros programas que tenemos dentro de la capacitadora y los esperamos el próximo viernes en el Hotel Sheraton con el maestro José Antonio, el maestro Morita y con el maestro Lozano, efectivamente. 9 de la mañana en punto. 9 de la mañana en punto empezamos. No te lo puedes perder, el ContaFest. Muchas gracias.